Capítulo 10. El poder del sabio. Si esto fuera otra cosa, Izuku estaba seguro de que habría perdido la cuenta de los días hace mucho tiempo, pero cuando cada segundo de entrenamiento parecía una hora de acondicionamiento brutal, lograbas realizar un seguimiento aunque solo fuera para ayudar a preservar tu cordura a través de la locura. Fue por eso que supo que había estado en esto por poco menos de 4 meses. Al despertarse, se sorprendió al descubrir que le habían permitido dormir hasta tarde, ya que cuando miró por la ventana de su pequeña cabaña, vio que el sol ya estaba en el cielo, y podría haber estado así durante quizás una hora. Normalmente Shizune lo obligaba a levantarse de la cama una hora antes de que saliera el sol. Sin mirar a este caballo regalado en la boca, agradeció al cielo por el hecho de que pudo dormir 2 horas más antes de salir de su cabaña, después de haber dormido con su desgastado par de pantalones cortos y nada más mientras se dirigía al río para refrescarse. Avanzando por los caminos trillados, podía apreciar la belleza de este lugar y el hecho de que su patrón climático no era errático ya que había algunas nubes y una buena brisa, pero eso era todo. Algo así era raro en esta montaña de otro mundo, ya que podía recordar cómo el clima podía cambiar sin previo aviso ni motivo. Algunos días hacía un calor insoportable, dejándolo sudando incluso mientras hacía las tareas más simples, otros días era exactamente lo contrario, ya que se despertaba y encontraba el lugar cubierto por una manta gruesa y nieve con vientos helados soplando por el lugar, dejándolo temblando incluso si usaba tantas capas como pudiera mientras aún podía entrenar. Otras veces no será más que lluvia torrencial desde el amanecer hasta el anochecer. Había intentado preguntarle a Shizune al respecto, pero siempre se reían en su cara y le decían que tenían secretos que no tenían ganas de contarle al pequeño humano. La última vez que preguntó fue hace un mes, mientras nevaba como un invierno ruso. Después de esa respuesta, ella le ató otros 30 kilogramos de peso muerto y le dijo que volviera a correr. Al llegar al río, se arrodilló para lavarse la cara y despertarse por completo y beber el agua dulce de la montaña. Al ver su reflejo en él, no pudo evitar darle una sonrisa nostálgica al ver cuán diferente se veía de lo que había parecido cuando llegó por primera vez. Su cabello, que siempre había sido demasiado peludo y salvaje para peinarlo o peinarlo adecuadamente, de alguna manera se había vuelto aún más salvaje y verde que el negro. También era más largo, casi llegaba a sus hombros como la melena de un león, peinándolo con una mano, podía distinguir pequeñas ramitas y hojas de las que no había podido deshacerse antes de desplomarse en su cama anoche y desmayarse. Sus manos llamaron su atención a continuación mientras se quitaba el cabello, inspeccionándolo y viendo que a pesar de que se lavaba las manos todas las mañanas, sus uñas todavía estaban oscuras por la suciedad y la tierra, lo que junto con el hecho de que eran más largas de lo que jamás las había dejado pasar, lo hacía parecer tan salvaje como un cavernícola. Mientras los lavaba en el río para tratar de limpiar la tierra, observó su cuerpo en el agua ondulante, viendo cómo su torso y sus brazos estaban cubiertos de cicatrices del entrenamiento intensivo al que Shizune lo estaba sometiendo. El entrenamiento que normalmente duraba desde antes de que saliera el sol hasta después de su puesta, como había sido su agenda durante casi 4 meses, no era más que un entrenamiento agotador con poco tiempo para descansar o comer. Comidas que tuvo que conseguir él mismo mientras aprendía por las malas durante su primera semana cuando esperó a que le consiguieran algo, una agotadora carrera de 20 kilómetros, solo para que Shizune reapareciera, actuando sorprendido de que decidiera no comer durante su descanso y obligándolo a continuar con la escalada de una pequeña cascada. Se puede decir con seguridad que se aseguró de estar siempre atento a los árboles frutales y arbustos de bayas después de eso para poder aprovechar todo el tiempo que pudiera comer durante sus descansos. Pero él tomará el entrenamiento físico en lugar del entrenamiento sensorial cualquier día de la semana, ya que Shizune y él habían hablado sobre cómo el principio podía aumentar la percepción de uno de su entorno, pero bajo ellos, fue sometido a un entrenamiento de privación sensorial. Pasará horas sin que le bloqueen la vista, el olfato o el oído y se verá obligado a luchar contra los diversos gatos salvajes que llamaban a la montaña su hogar o a escapar a través de carreras de obstáculos que nunca supo cómo encontraron tiempo para montar. Por cada centímetro de progreso que logró, agregarán otro kilómetro de desafío para él, como si no quisieran que sintiera que estaba haciendo algún progreso, incluso si sabía que tenía que hacerlo, ¿verdad? Terminando, se fue a buscar a su amo, encontrándolos en su lugar habitual que estaba descansando en lo que parecía ser un antiguo santuario. ¿Por qué les gustaba? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién lo construyó? Él no sabía las respuestas a esas preguntas. Al mirar hacia su llegada, le saludaron con la mano. Mira quién está finalmente despierto.
Te atraparía yo mismo si dormías más tiempo. Shizune le sonrió cuando se acercó y se sentó cerca de ellos. La mayoría de la gente asumiría que hago ejercicio a la hora habitual. Él respondió pensando que no podía ser más tarde de las 8 de la mañana. Estás demasiado loco para contarlo como la mayoría de la gente, pequeño. Lo descartaron, cualquiera que pudiera tocarlo mientras no estuviera cuerdo en sus libros. Pero tenemos otras cosas en las que trabajar hoy. Midoriya se enderezó, lista para cualquier cosa que pudieran arrojarle. ¿Qué sería eso? ¿Vas a atarme una roca a la espalda y hacerle saltar de árbol en árbol? ¿Subir a un agua embravecida con una mano atada a la espalda? ¿Sumergir mis manos en arena caliente? ¿Luchar contra un león? Ya has hecho todo eso. Si intento ir un paso más allá, probablemente te destrozaré. Shizune desestimó eso, aunque quedaron impresionados con su desempeño ya que de los 8 que lo precedieron, solo 3 habían llegado hasta aquí, el resto murió en algún momento antes o simplemente perdió la voluntad de continuar. Francamente, eso les gustaba de él, ya que no importaba por lo que ella lo hiciera pasar, hasta donde lo empujara, él seguía regresando por más. ¿Y luego qué? Salvia. Esa sola palabra lo congeló por un momento, antes de que una sonrisa estallara en su rostro, su alegría llegara a las estrellas mientras no podía evitar vitorear, saltando de pie mientras lo había logrado, había superado cualquier proceso de prueba que Shizune hubiera tenido y lo había logrado. Sí, finalmente estamos avanzando en ello. Shizune le dejó tener su momento, de todos modos se había ganado mucho y si los 3 fueran una indicación, sería el último momento feliz que tendría. ¿Recuerdas de qué hablamos cuando llegaste aquí por primera vez, sobre qué sabio era? Preguntaron, volviendo a centrar su atención en el meollo de la discusión. Midoriya asintió y tomó asiento una vez más. Sí, es básicamente un alarde de todo lo que ya he aprendido al incorporar principios de mi entorno para usarlos. Correcto, pero tiene otro uso. Es una rama de Toratsume y Feline Pur, conocía esas dos técnicas, aunque solo practicaba una y no la segunda. Lo que permite afectar y alterar el mundo físico mediante el uso de sus principios. Parpadeó ante eso, sin haber oído hablar nunca de un uso como ese. Espera, no lo había hecho. Pero tales técnicas nunca podrían utilizarse en ninguna situación que requiriera velocidad. Shizune vio su confusión y la explicó. Normalmente, esto es algo lento y agotador, que requiere múltiples usos para lograr algo sustancial, por lo que es mejor para tareas que normalmente llevan mucho tiempo al principio, como la agricultura, ya que pasar un par de semanas cultivando algo puede parecer largo, pero cuando esa planta normalmente tardaría un par de meses en crecer, es una jugada inteligente. También reduce la fuerza laboral necesaria, ya que ahora se necesita una fracción de la población. Por eso podían cultivar tantos cultivos en tan poco tiempo, desde frutas hasta árboles literales para obtener madera, pero era, como ella decía, largo y agotador, y requería equipos de personas trabajando por turnos para obtener un crecimiento sostenido de algún valor. ¿Estás diciendo que el poder del sabio amplifica esto? Preguntó Midoriya, a lo que Shizune se levantó, estirando su cuerpo sobrenaturalmente largo antes de caminar hacia un pequeño estanque. Sí, comenzaron cuando alcanzaron una de sus garras hacia el agua, golpeando suavemente la superficie. Para su asombro, mientras retiraban su garra, el agua lo seguía como una cuerda. Y cuando se usa correctamente puede hacer lo que uno desee. Shizune hizo girar su garra, el agua, que permaneció adherida a ella a través del pequeño cordón de agua, formó una parte superior giratoria, luego una bola antes de que ella se la lanzara, que él esquivó fácilmente a pesar de la velocidad y sorpresa del movimiento. Cuando escuchó el agua golpear una roca, no escuchó una gran bofetada húmeda, sino un golpe sordo seguido de un crujido de rocas. Girando la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par al ver que la roca, de la mitad del tamaño de un automóvil, ahora tenía una hendidura en forma de círculo, en la que se estaban formando al menos una docena de grietas. ¿El agua que arrojó hizo eso? ¿Qué habría pasado si le hubiera golpeado? Tragó un poco de sudor cuando los vio sonreírle, conocía esa sonrisa demasiado bien y se estaba preparando para correr si era necesario. No sabía que tenías una peculiaridad. Eso no fue una peculiaridad, muchacho, respondió Shizune, con su sonrisa mostrando muchos más dientes de los que deberían poder caber en la boca. Era lo que el poder sabio podía hacer cuando lo usaba un maestro. Al ver su confusión, lo disfrutaron por un segundo, pero aún así tuvieron que explicárselo. Lo que hice fue introducir parte de mi principio en el agua para poder controlarlo, pero como no se puede controlar el principio una vez que sale del cuerpo, mantuve el cordón de agua adherido. ¿Pero cómo habría hecho eso el agua?
Escuché que cuando aplicas suficiente presión, puede cortar el acero, pero eso fue solo una bola. Mi torilla preguntó si habían formado el agua en una línea delgada, o una cuchilla y la habían blandido contra la roca, tal vez habría habido algún daño, pero no lo hicieron. Fueron con un ataque contundente que, según todos los indicios, fue demasiado lento para causar incluso la mitad del daño. Tenet no desaparece simplemente cuando está fuera de tu control, así que simplemente le di un poco para que el agua pudiera romper la roca, explicó Shizune, haciéndole asentir mientras pensaba en formas de usarlo en la práctica, incluso fuera del combate, ya que, dependiendo de cuánto durara, podía verlo como excelente para las labores de rescate. Entonces, ¿cuándo podré hacer eso? Él les preguntó, riéndose del yokai. Estoy muy ansioso. El entrenamiento de Sage se realiza en 2 fases. El primero permite a uno, en este caso a mí, proyectar su voluntad en el mundo físico, pero hay que tener en cuenta que funciona mejor en los elementos básicos de la naturaleza. Bueno, él estaba siguiendo allí, aunque tendrá que preguntar sobre los elementos. El segundo es el más peligroso, ya que es cuando uno obliga a sus reservas de principios a crecer drásticamente en un corto periodo para hacer frente a este exceso de principios que fluye hacia ellos. Esa parte lo confundió. Él entendía por qué era peligroso y por qué sería necesario, pero había algo extraño en ello. ¿No era eso para lo que había estado entrenando todo este tiempo? Él les preguntó. Sí y no, se rieron. Ese entrenamiento apenas impactó tu principio. Más bien, estaba entrenando tu cuerpo para que se convirtiera en un recipiente adecuado, obligándolo a adaptarse para que, cuando obtuvieras el poder de la sabiduría, no te destrozara de adentro hacia afuera. Esa era ciertamente una imagen mental, pero eso al menos explicaba por qué apenas se sentía diferente con sus principios a pesar de todo su entrenamiento. Estaba simplemente en el nivel en el que no podía proporcionar más poder físico para agregar sin importar cuánto entrenara. ¿Necesitaba más experiencia para agregarle un toque espiritual? ¿Fue alguna combinación de los dos o algo completamente distinto? Shizune lo golpeó en la cabeza con la cola para que volviera al juego. Pero la verdadera pregunta es esta. Parpadeó, viendo que habían cerrado la distancia, rodeándolo ahora con su cuerpo, retorciéndose y arremolinándose como una víbora hecha de agua negra. ¿Estás dispuesto a morir por el poder? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo ahora que has llegado al acantilado? Shizune le susurró, estando tan cerca de su oído que podía sentir su aliento. A pesar de cuánto tiempo había pasado con ellos, cuánto creía que se había sentido cómodo a su alrededor, esa pregunta, las imágenes que aparecían en su cabeza lo hacían temblar, su corazón daba un vuelco cuando le recordaban que esto no era algo que él pudiera vencer, él no creía que nadie pudiera vencerlos. ¿Hasta dónde llegarás para alcanzar tus sueños? Le preguntaron, esta vez en su otro oído mientras intentaba ganar un poco de aire en sus pulmones para hablar. Hasta los confines de la tierra, aún más lejos, estaba temblando, con el corazón y la mente gritándole que corriera, pero él permaneció quieto, bloqueando las piernas lo mejor que pudo para asegurarse de no huir ni abrocharse el cinturón, no cuando había llegado tan lejos. He llegado demasiado lejos, he entrenado demasiado duro como para rendirme ahora. Eso sería una locura. Logró darles una sonrisa temblorosa, algo endeble que no resistía mucho, pero fue suficiente para complacerlos mientras reían, su risa retumbando por la zona como los rugidos de una docena de leones. Oh, me gustas, humano. Pero no eres el primero en decirme eso, y eso no salvó a los demás de una muerte agonizante que siguió. Se lo recordaron, aunque no lo había olvidado, no cuando le mostraron sus tumbas en su segunda semana como un medio para mantenerlo humilde. Pero al igual que con ellos, honraré tu deseo, podría ser el último de todos modos. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, le mostró una sonrisa compuesta únicamente de dientes antes de golpear, mordiéndole el cuello más rápido de lo que podía reaccionar, inundando su cuerpo con su esencia antes de retirarse y alejarse de él con la misma rapidez, dejándolo tropezando y confundido mientras alcanzaba su herida de cuello ensangrentada, retirando la mano con un silbido mientras miraba su mano ensangrentada. Antes de que pudiera interrogarlos sobre ellos, o incluso cómo lograron lastimarlo cuando tenía su Yukitora activa, un dolor como nada que nunca hubiera sentido se apoderó de él, estrellándose contra él como una ola imponente que lo arrastró en él. Trató de resistirse, mordiéndose la lengua para no gritar, pero fue inútil ya que la inyección masiva de principios sobrenaturales que ingresaba a su cuerpo lo abrumó mientras caía de rodillas, jadeando por respirar mientras finalmente gritaba de dolor, sintiendo que cada parte de él estaba en llamas mientras todos sus receptores del dolor se activaban.
Ni siquiera pudo permanecer de rodillas mientras caía de costado, rodando como para intentar apagar el fuego que su cuerpo estaba seguro lo estaba envolviendo mientras continuaba gritando y suplicando que terminara, todo mientras Shizune observaba desapasionadamente su sufrimiento. No se dio cuenta, no podía notar nada porque sentía como si su cuerpo ardiera por fuera y comenzara a implosionar por dentro, lo que le daba una sensación de alivio o descanso. Sinfu es como una manta cálida, este era un baño de lava, ya que parecía que se filtraba en cada vertido, estirándolo para permitir que entrara aún más. Intentó levantarse, correr hacia el estanque, pero todo lo que pudo lograr fue arrastrarse hasta él, cada movimiento se sentía como un infierno ya que su piel se sentía como si se estuviera derritiendo mientras sus músculos se desgarraban y sus huesos implosionaban mientras los 261 puntos principales de su cuerpo se rompían, se encogían y crecían aleatoriamente y de manera extremadamente dolorosa. Pronto la sangre comenzó a fluir a medida que los catastróficos fracasos y la regeneración de su cuerpo pasaban factura, dejándolo ciego y sordo mientras el líquido que lo mantenía con vida fluía por sus oídos y ojos, mientras que todo lo que podía saborear y oler era cobre gracias a efectos similares que ocurrían en su nariz y boca. Arde. Logró salir por encima de sus gritos, gemidos y súplicas mientras se desplomaba una vez más, la fuerza de sus extremidades lo hacía caer después de que solo había logrado arrastrarse un par de metros, lejos del estanque que no le habría ofrecido ninguna ayuda incluso si hubiera logrado que su cuerpo se arrastrara lo suficiente para intentar algo. Izuku parpadeó, contemplando la vista y el olor de su entorno. Con un gemido, se levantó lentamente, frotándose la cabeza mientras sentía los efectos persistentes de un fuerte dolor de cabeza. Mirando a su alrededor, vio que estaba en una cueva. Cuando llegó aquí, Espera se desmayó. Sintiendo la brisa más arriba de su pierna de lo normal, miró y vio que no llevaba nada más que sus boxeadores. Buscando su rostro, gimió en sus manos mientras se preguntaba qué diablos le había pasado, pero sus dedos llamaron su atención. Se veían diferentes. Sus uñas habían sido más largas de lo normal, claro, pero ahora se veían aún más largas, más afiladas y tenían un tinte verde. Mientras trataba de darle sentido a todo eso, notó que no había luz solar entrando a la cueva, ni tampoco velas encendidas, pero a pesar de eso, podía ver bien. Mirando a su alrededor, vio que no era solo porque tenía las manos cerca de la cara, sino que podía distinguir detalles en las paredes, desde arboledas y grietas, como si fuera de día. No fueron solo sus ojos los que parecieron haber cambiado, sino también su sentido del oído y del olfato, ya que podía escuchar mucho más claramente cómo el aire que entraba por la entrada se movía hacia abajo en la cueva, cómo había un par de gotas de agua goteando desde la parte superior de la cueva un poco más profundamente mientras salpicaban en dos charcos que se habían formado. Podía oír a unos pequeños bichos del bosque correteando, buscando refugio para pasar la noche a pesar de que no podía verlos, pero podía olerlos, con el olor de un par de ratas que le indicaban que eran, junto con el olor a musgo creciendo en las paredes. Decidiendo que necesitaba respuestas y algo de ropa, se levantó de la losa de roca en la que lo habían dejado y caminó hacia la entrada, notando que su sentido del tacto también era mayor de lo normal ya que sus pies descalzos le decían mucho del entorno que de otra manera no habría podido saber. Cuando llegó a la entrada, hizo una pausa mientras se preguntaba si esto era poder sabio, si eso era lo que tenía el maestro. Si eso era cierto, eso significaba que lo logró. ¿Qué más podría ser? Había recibido el mordisco y vivió para hablar de ello, fue una victoria absoluta. Mareado de alegría, prácticamente salió de la cueva bailando al aire libre, con el cielo a la luz de la luna iluminando el claro, junto con las miles de estrellas que salpicaban el cielo, constelaciones que no reconoció en este mundo alienígena, pero que aún así eran hermosas en su asombro. Nunca antes había tenido tiempo de mirar las estrellas, siempre estaba demasiado agotado por el entrenamiento, pero ahora quería simplemente sentarse en un pisoteo de árboles con un telescopio y un mapa y trazar las estrellas, admirar su asombro. Diablos, él no creía que necesitara un telescopio, por lo feliz que estaba con su nueva vista, lo que lo llevó a preguntarse cómo se las arreglaba antes, ya que sentía como si hubiera pasado toda su vida usando anteojos resetados de otra persona. Los olores del bosque lo atrajeron a continuación, el olor de las hojas, el aroma de docenas de plantas y flores que nunca encontrará en la tierra, el suelo rico y los arbustos espesos y abundantes, todos habitados por gatos, insectos y peces que deseaba explorar, estudiar, cazar. Su cuerpo lo anhelaba, todo. Todo fue casi abrumador.
¿Sabes? Su cabeza se inclinó hacia un lado, mirando hacia el estanque donde Shizune yacía boca arriba, bañándose en la luna con la cabeza girada para mirarlo como la de un burro. La niña tuvo la misma reacción. Incluso salió corriendo al bosque y no regresó durante 2 días enteros mientras exploraba a su antojo. Parpadeó, no tanto por el comentario de que su maestro había estado en el Tarzán por un tiempo, sino por el hecho de que podía distinguir su forma mucho más claramente que antes. ¿Esto es eso? Susurró, rezando para que esto no fuera un sueño de fervor, mientras Shizune le daba una sonrisa suave y divertida. Sí, has entrado en modo salvia, por eso ahora mismo estás corriendo en horario felino, lo cual deberías estar agradecido, ya que podrías haber sido mordido por algo desagradable, como un perro. Agitaron esa parte como si ella permitiera que un alumno de su alumno alguna vez hiciera un contrato con otro youkai, tenían estándares. Entonces, ¿cómo te sientes? Le preguntaron, mientras Izuku se sentía a sí mismo, notando que su cuerpo incluso se sentía diferente, o tal vez sus manos eran simplemente más sensibles. Me siento bien, mejor que nunca realmente. Respirando profundamente, sintió que podía luchar contra 10 de esos malditos tigres que Shizune tiene alrededor y salir victorioso. Shizune se rió entre dientes ante eso, sin sorprenderse por su respuesta, aunque estaban gratamente sorprendidos por el hecho de que se hubiera despertado. Eso se debe a que tienes muchos más principios en ti, lo que te permite aumentar tus sentidos básicos. Pero tendrás que aprender a suprimirlos a menos que quieras que incluso estímulos menores sean suficientes para fastidiarte. Ah, y para ayudar con el agotamiento de principio, como ahora mismo, quemarás mucho más de lo normal, agregaron, dándole una desventaja a esto con la que tenía que lidiar, que las personas con peculiaridades animales o simplemente sentidos potenciados a menudo se quejaban de tales cosas, como que si tenías el sentido del olfato de un perro, la mayoría de los lugares públicos podían ser insoportables. Notado, cerrando los ojos y concentrándose, ciertamente podía sentir que estaba aprovechando su principio, pero también podía sentir que la piscina que normalmente aprovechaba era mucho más grande de lo normal, un lago dentro de él. En cuanto al resto, ¿es esto normal? Al flexionarse, sintió que sus músculos y huesos estaban hechos de acero, un par de cajas de sombras solo lo confirmaron. Sí, al igual que la niña, te has convertido en el cuerpo humano de lujo gracias al modo sabio. Así que espero que no te importe cómo te verás por un tiempo, ya que una vez que llegues a tu mejor momento, te quedarás allí. Dios, eso esperaba, no era exactamente el chico más alto de su grupo de edad, y había visto suficientes fotos de Inko en la escuela secundaria para saber que compartía un desafortunado parecido con ella. No le importaría si pudiera envejecer un poco más y ganar un par de pulgadas más de altura antes de alcanzar su punto máximo. Aún así, hay una diferencia entre ustedes dos. ¿Cuánto tiempo estuvieron dormidos? Él la miró y se preguntó qué tenía de especial eso. Espera, ¿no es el mismo día? Preguntó que, al igual que con la luna en alto y el clima impredecible de este lugar, ni siquiera podía estar seguro de que la luna y las estrellas siguieran un patrón similar al de la Tierra. Por supuesto que no, tonto humano. Has estado inconsciente durante la última semana. Parpadeó ante eso y tardó un segundo en asimilarlo. Una semana. Tranquilo, no es gran cosa. A Shizune le gustaba más cuando estaba tranquilo y dormido. Tú y yo tenemos una definición muy diferente de lo que se considera un gran problema. Midori ya tenía muchas preguntas. ¿Cómo fue posible dormir tanto tiempo? ¿Fue por ese maldito mordisco que le dieron? ¿Cómo era posible que todavía estuviera en plena forma cuando no había comido ni bebido nada en días? ¿Lo alimentaron a la fuerza? ¿Qué pasa con la situación del baño? Yo no lo diría, ¿superaste el tiempo de tu maestro? ¿El maestro también pasó por esa experiencia? ¿En qué estaba pensando? Por supuesto que lo hizo. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Se imaginó que ella estaría fuera por un par de días más, tal vez una semana más si Shizune aún no hubiera perfeccionado el proceso que le hizo hace décadas. 2 meses. Le dieron una sonrisa que los hacía parecer pertenecientes a Alicia en el País de las Maravillas, incluso cuando le dieron un número tan ridículo. Eso era imposible. Ella era la persona más fuerte que él conocía, la mejor en usar principios. ¿Cómo diablos ella permaneció afuera y él estaba en funcionamiento? Shizune le levantó una ceja. ¿O creíste que simplemente decidí que 4 meses eran suficientes para ti? Ese es el punto de referencia. 2 meses, cielos, eso es mucho tiempo. Gemió en sus manos antes de hacer una de sus otras preguntas, a saber, la relacionada con su estado de vestimenta. Espera, ¿es por eso que estoy en ropa interior? Espera, ¿me cambiaste la ropa interior durante la semana?
Sí, es largo, pero ella fue la única antes que tú que sobrevivió. Sí, te cambié. Sí, no te preocupes, estoy tan interesado en ti como lo estarías en tu gato doméstico. No le consolaba mucho eso, ya fuera un ser sobrenatural o no, no estaba en el negocio de dejar que cualquiera lo viera en forma. Su única misericordia era que nadie más lo supiera y si se lo preguntaban, lo negaría sin dudarlo. Tendré que guardarlo bajo llave en la casilla, no pienses en ello. Había algunos recuerdos allí, pero como su nombre lo indicaba, no pensaba en ellos. Su lema era que, a menos que necesitara terapia en el futuro, esa sección de su mente permanecería inexplorada, un lugar para desterrar cosas como esta. A cada uno lo suyo, a los demás asuntos. Esto nos presenta una oportunidad única. Shizune finalmente se levantó y se acercó a él. ¿Lo buscas? El plan era esperar a que despertaras y enviarte de regreso al mundo humano, pero ¿cómo te levantas tan temprano? Puedo ayudarte con tu entrenamiento en modo salvia ya que ahora mismo estás tan verde como la hierba sobre la que te sientas. Se lo explicaron y sus ojos se abrieron incluso cuando una pequeña parte de su cerebro se dio cuenta de que ella planeaba dejarlo de regreso sin ningún entrenamiento real y tal vez algún consejo. ¿En serio? Eso es increíble. Shizune se abanicó, absorbiendo sus elogios y dejando que su orgullo creciera aún más. Sí, sí, y soy un maestro misericordioso y benévolo, pero puedes alabarme más después, les miró sin impresionarse. Ahora mismo necesitamos descubrir tu afinidad con la naturaleza. ¿Tiene esto algo que ver con los elementos de la naturaleza de los que hablamos la semana pasada? Maldita sea, eso requeriría algo de tiempo para acostumbrarse. Sí. Tu afinidad, como lo implica el mundo, es el elemento natural con el que más te conectas. Descubrirás que usar ese es el más fácil para ti y el que tienes más posibilidades de superar los límites y más allá. Ahora podrías aprender otro, pero quemarás muchos más principios para hacer algo que haría otro con afinidad con dicho elemento. Ellos empezaron. Además, como no es tu elemento, te resultará mucho más difícil incluso aprender a usarlo. De manera muy similar a cómo aquellos con peculiaridades necesitarían dedicar mucho más tiempo y esfuerzo al entrenamiento para igualar lo que podrían lograr en una fracción del tiempo. Como una persona sin peculiaridades supuso que eso tenía sentido, como si fueras bueno en un evento de pista, eso significaba que eras atlético, pero eso no significaba que pudieras hacer otro tan fácilmente. Está bien, tiene sentido. Supongo que tu elemento es el agua. Recordó ese pequeño truco acuático que puede o no ser suficiente para golpearlo en el trasero en el mejor de los casos o matarlo en el peor. Sí, y la pequeña Tei es genial, pero logró especializarse aún más. ¿O creías que simplemente encontró todo ese jade en su oficina? Shizune sonrió mientras se quedaba boquiabierto ante esa revelación. Ella lo logró. Cada última pieza. Estaban muy orgullosos de su alumna y de su hábito de fabricar jade cada vez que se aburría moldeando tierra en él. Dame un segundo para recogerlo todo, si quieres volverte loco un rato no te detendré. 10 minutos después, se sentó frente a una colección de cosas. Esos artículos son: una olla con fuego dentro, una jarra de agua, un tronco de madera, un anillo de hierro del tamaño de un tipo, y una roca. Entonces acércate a cada uno de ellos y observa cuál se siente mejor. ¿Está bien? Él asintió mientras los miraba, preguntándose con cuál empezar antes de alcanzar el fuego, razonando que tal vez tendría afinidad con él gracias a su padre. Extendió su principio a las llamas, pero descubrió que apenas podía hacer nada con ellas, siguieron bailando sin ninguna aportación de él. Cuando buscó el metal, resultó ser un elemento obstinado, lo que le dio incluso menos que el fuego, ya que ni siquiera se movía. Con la roca, había algo, una conexión allí, pero era débil ya que lo mejor que podía hacer era atarle su principio y hacerlo un poco inestable. Lo mismo con el agua, que cuando intentó hacer el mismo truco que hizo Shizune, lo único que pasó fue que volcó la jarra y derramó el material por toda la tierra. Con solo un elemento restante, colocó su mano sobre el tronco de madera y lo imaginó creciendo mientras bombeaba algo de su principio en él. Al principio no había nada, pero luego la madera comenzó a reaccionar lentamente a medida que, a partir del trozo de madera aparentemente muerto, comenzó a formarse una rama de árbol, formando ramas más pequeñas en las que crecieron hojas. Cuando quitó la mano, descubrió que el tronco se había convertido en un pequeño arbusto. Vaya. Parece que lo encontramos, afirmó Shizune, sorprendido de haber logrado conectarse con la madera hasta tal punto. Había pasado un tiempo desde que conocieron a alguien que usara ese elemento, incluso si consideraban a otros yokai.
Midoriya no respondió cuando tomó un trozo del arbusto, una pequeña rama que movió para romper, pero se detuvo y, en cambio, intentó otra cosa. Tomó un momento y algo de esfuerzo de su parte, pero la rama se rompió como si una fuerza invisible la hubiera destrozado de adentro hacia afuera. Con ese nuevo trozo de madera, se levantó y se alejó un poco, mientras Shizune lo observaba en silencio mientras trabajaba. Al detenerse, vertió más de sus principios en el trozo de madera que tenía en la mano, pero trató de controlarlo. Sus esfuerzos fueron mediocres en el mejor de los casos, pero impresionantes para Shizune, ya que no había conocido a un humano que pudiera hacer algo así desde el principio. La rama en mano creció en tamaño y longitud, convirtiéndose en un bastón, mientras que la parte superior se convirtió en un árbol, con docenas de ramas pequeñas, cada una con hojas creciendo. Una vez que el fondo tocó el suelo, no se detuvo y continuó creciendo, formando raíces que se clavaron en la tierra, lo que le permitió a Izuku percibir incluso debajo del suelo gracias a su principio que fluía a través de todo el bastón. Sus raíces encontraron otras raíces que al entrar en contacto aumentaron ese campo de visión, así como su alcance a medida que su principio comenzó a fluir hacia más plantas, desde los árboles hasta las flores e incluso la hierba, influyendo en todas ellas y haciendo que todas crecieran y se expandieran rápidamente. Parpadeando, volvió a la realidad, sintiéndose exhausto al casi caerse, teniendo que apoyarse en el árbol al lado del cual estaba parado. Espera, ¿de dónde salió ese árbol? Volviendo a él, se dio cuenta de que había sido esa pequeña ramita la que había recogido, solo que había turboalimentado su crecimiento hasta convertirlo en un árbol fácilmente 5 veces su altura. A su alrededor, la hierba había crecido 3 pulgadas más, mientras que las flores que una vez cubrían los bordes del lugar eran mucho más grandes, más vibrantes y abundantes. Sin darse cuenta, había contribuido al entorno local. No sé dónde encontró esto, pero, pensó Shizune, asombrado por la exhibición mientras buscaban una flor que había brotado junto a ellos. Sus ojos se volvieron hacia él y no pudieron evitar sentirse mareados ante la perspectiva que traería este chico. Será un ser humano interesante de ver. No había visto una exhibición como esta en siglos. Capítulo 11. Prueba de fuerza. Fue una sensación extraña estar donde él estaba. Durante mucho tiempo, pensó que se sentiría asombrado e intimidado por las puertas de los Emiratos Árabes Unidos al tomar su famoso y desafiante examen de ingreso. Había soñado con este día durante años, con dar este primer paso hacia su objetivo, pero no sintió nada de eso. Podía sentir su corazón latiendo ansiosamente en su pecho y sus brazos zumbaban de energía, pero no había miedo ni asombro en su mirada. Quizás fue porque cuando lo pensó, este no fue su primer paso. No, eso había sido hace años, cuando él era apenas un niño pequeño, sin esperanza de alcanzar jamás su sueño y que tenía la fortuna de conocer a su amo y tener la oportunidad de demostrarle su valía. Pensando en eso, cada paso en el camino parecía funcionar. Vestido con su ahora antiguo uniforme de escuela secundaria, extendió la mano para peinar una mano a través de su cabello, que era más largo y ancho que antes, siendo una versión más corta de la melena que tenía su maestro, cayendo sobre sus hombros con parte de ella reunida en una cola de caballo para mantenerla bajo control. Su bufanda verde y azul estaba asegurada alrededor de su cuello, cubriéndole la barbilla y la boca a pesar de que el aire primaveral era lo suficientemente cálido como para prescindir de él. Lo mismo ocurrió con sus uñas, que había dejado crecer como el maestro. La mujer en cuestión estaba a su lado, habiendo decidido despedirlo en las puertas. Esas similitudes hacían que fuera fácil para la gente asumir que ella era su madre quien lo dejaba, pero a nadie le molestaba si sentían la necesidad, ya que tenían su examen en el que concentrarse. Volviéndose hacia él, sus ojos ámbar ardían de autoridad y poder, pero también de un claro y gentil amor por su alumno. Así que aquí es a donde conduce todo tu trabajo. Asintiendo, pasó del brillante edificio de vidrio y acero que conformaba el campus principal de la UA a su maestra y madre con todo menos sangre. Solo gracias a ello puedo llegar a esta línea de salida. Es cierto que has recorrido un largo camino desde la pequeña mierda que recogí hace tantos años. Ella colocó una mano sobre su hombro, ese único gesto expresaba lo orgullosa que estaba de él mientras le daba un suave apretón. Te has ganado con creces tu lugar en este mundo, es tu arduo trabajo lo que te ha traído aquí, muchacho. Siéntete orgulloso de eso como yo lo estoy de ti. Secándose algunas lágrimas por sus amables en estas palabras, le dio una sonrisa cuyos ojos brillaban de una manera tan similar a la que le dio cuando lo encontró por primera vez hace tantos años que casi olvidó que ya no era ese niño pequeño. Se había convertido en un joven estupendo.
Siempre estuviste ahí para guiarme, mostrarme el camino cuando las cosas se pusieron difíciles. Humilde también. Sacudiendo la cabeza, no dejó que él se saliera con la suya elogiándola demasiado. Ni siquiera un diamante está hecho de la nada, y estás resultando ser uno de los mejores que he encontrado. Girando sobre sus talones, la multitud de estudiantes madrugadores se separó sin pensar en que ella caminara de regreso colina abajo en la que estaba sentado. Nos vemos luego, maestro, la llamó Midoriya mientras ella le devolvía el saludo por encima del hombro. No espero nada más que lo mejor de ti, muchacho. Ella respondió, tan confiada en su éxito como en la puesta del sol, solo para salir de nuevo. Ese pequeño acto significó más para él de lo que jamás diría, ciertamente fue más de lo que Inko había hecho, ya que solo lo había visto una vez después de que regresó de meses de entrenamiento y solo le preguntó si había dejado crecer su cabello, aparentemente sin darse cuenta de que se había ido o sin importarle lo suficiente como para cuestionarlo si lo había hecho. Sacudiendo la cabeza para despejar pensamientos tan deprimentes, entró al recinto escolar, encontró un lugar tranquilo para sentarse y planificar cómo lo haría. El examen de héroe de los Emiratos Árabes Unidos fue una prueba de 2 etapas. La primera fue una prueba práctica escrita para poner a prueba tus conocimientos sobre materias básicas como japonés, matemáticas, química, biología, historia, etc. Todo lo que se esperaba que supiera un estudiante de secundaria. Eso fue bastante difícil, por lo que tuvo que estudiar en los días previos al examen para asegurarse de no tambalearse y enfermarse. Pero fue la segunda parte por la que la UA era famosa, ya que los colocaban en una arena de algún tipo y hacían que los estudiantes lucharan contra robots de diferentes valores. Por lo que pudo encontrar al respecto, esa parte del examen se había mantenido constante durante los últimos 6 años, lo que significaba que tenía que moverse rápido y golpear fuerte ya que siempre había un número limitado de robots con los que luchar, alentando a los estudiantes a ser proactivos e incluso robar puntos donde de otra manera se quedarían atrás. No le gustó particularmente, no era un examen que permitiera brillar a aquellos sin peculiaridades centradas en la batalla, pero así eran las cosas, la gente quería que los héroes fueran llamativos, brillantes y atractivos, más celebridades que protectores, así que UA era una escuela que producía muchos de esos mismos tipos de héroes, lo que reflejaría eso. Su mente pasó a la historia de mayor éxito de los Emiratos Árabes Unidos, Olmig, y su estado de ánimo se agrió mientras respiraba para calmarse. Incluso si ese no fuera el caso, el examen prácticamente obligó a las personas a luchar entre sí por los puntos, robándolos donde podían para obtener incluso una pequeña ventaja, pero UA solo ofreció 16 lugares para el curso de héroe, los otros 4 siempre iban a estudiantes recomendados, así que solo aquellos que tenían hambre y voluntad de luchar por lo que querían podían aspirar a ser uno de los 16 entre cientos que lo lograrían. El león que no trabajaba no comía, así de simple. Buscando su bolsillo, llenó la bolsa de semillas que había traído para asegurarse de ser uno de esos leones que se comían su relleno. Al pensar en los planes de batalla, sintió que alguien se acercaba a él, sus capacidades sensoriales todavía insinuaban, ya que podía decir por la forma en que caminaban, la forma en que respiraban e incluso cómo el viento parecía fluir sobre ellos, que eran otro estudiante con poco o ningún entrenamiento práctico fuera de la aptitud física básica. Al abrir los ojos, vio que había dado en el clavo cuando se acercó la chica de cabello oscuro y ojos azules pasivos pero tan claros. Sus ojos reflejaban bien su comportamiento como muchos otros que estaban extremadamente nerviosos o emocionados. Estaba relativamente tranquila, un poco nerviosa pero muy lejos del resto. Mis disculpas, ¿te molesté? Incluso su voz era tranquila y nivelada, ni un latido por encima de lo que necesitaba ser para ser escuchada. Sacudió la cabeza. No, pero ¿hay alguna razón por la que te acercaste? ¿Tomar asiento? Sí, me gustaría sentarme y recogerme antes del examen, ella preguntó una vez más, moviendo la mirada hacia el lugar del banco a su lado. Sus mejillas se enrojecieron un poco por el hecho de que una chica le pedía sentarse a su lado, pero pasó como un olor arrastrado por el viento. Tendría que agradecer a Obi por su ayuda con eso. Hay mucho espacio. Moviéndose un poco para darle más espacio, ella no sonrió ni asintió, simplemente tomó el lugar que quería mientras él la observaba con el rabillo del ojo como un gato. Si sentía su mirada en ella, no reaccionaba como después de un tiempo, sacó su teléfono y lo revisó, haciendo lo que él no sabía. A pesar de que ella parecía tener ese aire que despertó su interés, él se alejó de ella para centrarse en sí mismo. Los dos permanecieron en silencio mientras planeaban su estrategia de batalla o se relajaron antes de ser arrojados al león.
En este silencio relajado entre los dos estudiantes, llegaron más estudiantes y el espacio se volvió un poco más animado a medida que los grupos formados como amigos de la misma escuela o área se encontraban, ofreciendo consejos, palabras de aliento alardeando de que serían uno de los máximos goleadores. Ese último grupo tendía a ser aquellos que hacían alarde de sus peculiaridades como si fueran pavos reales mostrando su columna de plumas que irritaba a Midoriya sin fin. Fuerte. La chica que estaba a su lado dijo que su mirada nunca salía de su teléfono. Lo dijiste. Es más fácil pensar cuando hay silencio o cuando estoy tomando una siesta. Midoriya respondió y se volvió hacia él después de su declaración. ¿Tomas muchas siestas? Ella preguntó mientras él le frotaba la nuca, preguntándose cuánto podría decirle sin parecer loco. Es una costumbre ahora. Hace tiempo que no tengo el mejor horario de sueño y trato de dormir donde puedo. Eso fue un eufemismo, ya que incluso después de sobrevivir a la dosis de energía de Salvia, su programa de entrenamiento apenas cambió, por lo que cada vez que lo dejaban salir del apuro, encontraba cualquier lugar que pareciera lo suficientemente cómodo para tomar una siesta, ya sea a la sombra o tomando el sol. Levantándole la mano, ella le sonrió. Midoriya Izuku. Se presentó mientras la niña lo miraba y luego a su mano antes de estrecharla. Koda y Yui. Una vez realizadas las presentaciones, volvieron al silencio aunque no duró mucho ya que en un par de minutos se les acercó una nueva figura. Un niño de piel literalmente negra cuyo andar relajado y encorvado lo hacía parecer más perezoso de lo que debía haber sido. ¿Está ocupado este asiento? Preguntó, a lo que Kodai fue quien respondió. No. Con eso, el niño tomó asiento y el trío intercambió saludos y presentaciones. El niño se llamaba Kurohiro Shiai, intercambiaron poca charla después de eso, principalmente simplemente preguntas sobre el examen y los pasatiempos, sin acercarse nunca a las peculiaridades que Midoriya apreció ya que prefería no entregar la bolsa tan pronto. Fue cuando vio una cabeza familiar de cabello rubio en la distancia que dio una reacción diferente cuando sus ojos se entrecerraron y su boca se convirtió en una línea delgada mientras usaba a Osaero para enmascararse, su habilidad con eso a tal nivel que los dos sentados a su lado parpadearon mientras miraban a su alrededor, preguntándose dónde lo dejó y cómo lo hizo sin emitir ningún sonido. Les tomó un minuto darse cuenta de que nunca se había movido, pero con eso, Bakugo pasó junto a ellos, sin siquiera haberlo notado. Una vez que hubo cierta distancia entre ellos y su viejo amigo convertido en acosador, la desactivó, lo que hizo que su presencia fuera aún más fácil de notar para los dos. Oye, lo que acabas de hacer fue como si vinieras con una sombra, le preguntó Kurohiro mientras lo miraba. Inclinando la cabeza hacia un lado como un gato doméstico, respondió. En cierto modo, lo hice, pero también te equivocas. Después de todo, todos siempre vigilan las sombras en busca de amenazas, pero nunca se preguntan si esa amenaza podría esconderse en la luz. Les dio a ambos una sonrisa descarada incluso mientras miraban con leve confusión. Eso no tiene sentido, respondió Kodai mientras continuaba sonriendo, preguntándose si así se sentía su maestra cuando se metía con la gente. Créeme, si intentara explicarlo, tendría aún menos sentido. Por supuesto que esta sería mi suerte. Midoriya pensó para sí mismo más tarde, dando una buena impresión de un gato gruñón mientras se sentaba junto a la persona que había deseado evitar, pero parecía que Ua organizó sus asientos junto a la escuela y tenía los únicos dos de los suyos, estaban colocados juntos. La reacción de Bakugo al verlo fue menos que agradable ya que apenas contenía su rabia, el niño sin duda recordaba la última vez que se habían visto, con Midoriya mirándolo fijamente antes de golpearle la nariz, lo que solo hizo que el niño se enojara aún más, pero no pudo atacarlo aquí. A pesar de su burla, no le importaría sentarse en otro lugar mientras Present Mic se presentaba y explicaba cómo funcionarían las cosas para los exámenes escritos y prácticos. Sintió que la mirada de Bakugo nunca lo abandonaba mientras maullaba por lo fuerte que se ponía cada vez que Present Mic hablaba como el hombre. Sonaba tan emocionante y atractivo como en su programa de radio, pero simplemente tiene que seguir adelante y acostumbrarse a tener sentidos mejorados, solo para que este agradable momento de ver a un profesional en acción se interrumpiera cuando alguien levantó la mano para preguntar sobre el cuarto robot que no había sido mencionado. A pesar del hecho de que Present Mic no había terminado su explicación, no ayudó la opinión de Midoriya sobre ellos ya que eran tan ruidosos como Present Mic. Como si no hubiera terminado de arruinar el flujo de las cosas, el niño se giró para señalar hacia donde estaban sentados Izuku y Bakugo. Además, tú, con el pelo despeinado, maullas sin parar, es una distracción. Si crees que este es un tour de placer, vete ya.
Bakugo se rió entre dientes solo para que eso muriera, ya que en lugar de rendirse o permanecer en silencio, Midoriya se puso de pie de un disparo y le silbó al niño con el cabello destellando como el pelaje de un gato. Una respuesta tan agresiva hizo que el niño se estremeciera, mientras otros miraban con preocupación mientras él le respondía con un silbido. Es de mala educación señalar a gente así, y solo estoy maullando porque Present Mic es ruidoso. Es desorientador en mis oídos. Su apariencia de gato completó la imagen para ellos cuando Present Mic intervino antes de que pudiera estallar una discusión, hablando más suave esta vez mientras calmaba las tensiones, con Izuku volviendo a su asiento, sin importarle si Bakugo lo estaba mirando con los ojos muy abiertos antes de volver a mirar fijamente murmurando que ahora pensaba que era una especie de chico gato además de no tener peculiaridades. Sin duda tenía preguntas para él, como dónde había estado durante casi 10 meses, por qué se veía diferente y más, pero muy parecido a esas últimas 2 semanas de escuela donde apareció y evitó a Bakugo como la peste, hizo lo mismo aquí que cuando presionó su costado para hablar, ni siquiera miró a su manera mientras agarraba el bolígrafo, lo rompió y se lo arrojó de vuelta con una sola acción. Al ver que los papeles estaban circulando, Bakugo calmó su enojo cuando les hicieron los exámenes y les permitieron comenzar, con solo 2 horas y media para terminarlo. Más de 3 horas después de haber completado la parte escrita y haber dado tiempo para cambiar, Midoriya se paró fuera de los muros del área de pruebas, cuyo tamaño era más que ridículo ya que sabía que había al menos otras 6, lo que no tenía en cuenta las otras instalaciones que UA albergaba en sus terrenos. Incluso para una escuela de héroes, los Emiratos Árabes Unidos eran enormes. Junto con el resto de los estudiantes, se puso de pie con su ropa de entrenamiento, la tela usada era una sensación bienvenida en su piel después de meses de entrenamiento con trapos solo para cubrir su dignidad. La única diferencia fue que su faja roja brillante reemplazó el cinturón marrón alrededor de su cintura. La única diferencia es que, a diferencia de la mayoría, llevaba consigo una bolsa, una pequeña marrón atada alrededor de su cintura, que contenía las semillas que planeaba usar. De pie solo, hizo algunos estiramientos para aflojar sus huesos, su cuerpo rebosaba de energía, no tanto principio sino solo su entusiasmo por comenzar, por demostrar que merecía estar aquí y tal vez mostrar a algunos otros. Los gatos eran criaturas orgullosas, y Shizune tendría su cabeza si no hiciera todo lo posible para eclipsar al resto. A medida que se volvía más ágil, otros hablaban sobre el tamaño del lugar, ellos mismos o continuaban alardeando de cuántos puntos obtendrían, lo que lo irritaba ya que debían guardar la fanfarronería para después, pero aquí estaban, contando sus pollos antes de que nacieran. Mirando a su alrededor, no vio ni sintió a los 2 de antes, por lo que debieron haber estado en otras áreas, sí vio al niño alto de anteojos de antes, vistiendo un traje de corredor ajustado azul y blanco, uno que dejaba sus pantorrillas expuestas, probablemente por los extraños escapes tipo motor que sobresalían de ellos. Entonces debe ser un corredor, él teorizó mientras el tipo notaba su mirada y se daba vuelta para caminar, con Midoriya frunciendo el ceño mientras se preparaba para tener que lidiar con cualquier dolor que el tipo le causara. Tú ahí, vine a disculparme por mis acciones anteriores. Me permití olvidar que aquellos con mutaciones animales tienden a tener rasgos de esas mismas criaturas, por lo que, por supuesto, el volumen de los anuncios te resultaría incómodo. El niño más alto se inclinó ante él, tomándolo con los pies planos, ya que era la primera vez que sucedía algo así, y alguien fuera de Raxus o del santuario se disculpaba. Espera, creía que tenía una mutación felina. Al recordar su apariencia, pudo ver que se podía argumentar a favor de eso, su cabello era salvaje como la melena de un león, parte del cual incluso parecía orejas de gato mientras que también cubría sus orejas humanas, y mantenía sus uñas largas, desprendiéndose fácilmente como garras. Podría usar esto, si la gente pensara que tenía una peculiaridad sin que él lo dijera, entonces no estaba mintiendo, ¿verdad? Sintió un espíritu, tal vez su ángel o demonio, uno que se parecía a Shizune en su hombro incitándolo, para ver hasta dónde podía llevar esto, cuánto podía dejar a la gente confundida acerca de sus poderes, ya que los maestros sabrían que no tiene peculiaridades, pero no sus futuros compañeros de clase. Le gustó esa idea. Con una sonrisa parecida a la de Cheshire, lo despide con un maullido que sonaba demasiado real para provenir de algo que no fuera la garganta de un felino.
Disculpas aceptadas, pero no lo vuelvas a hacer y, recuerda hacer lo mejor que puedas. Él respondió mientras el niño asentía, una liberación agradecida de la tensión de sus hombros, pero mientras Midoriya agradecía a su yo pasado por todos esos años que pasó tratando de imitar a All Might, lo que le dio una capacidad de actuación excepcional, y antes de que su compañero examinado pudiera responder, sucedió algo más. Está bien, empieza. Midoriya no pensó ni esperó para preguntar de qué se trataba todo eso. Meses de entrenamiento con un gato trastornado Youkai lo hicieron mucho más reactivo que el resto, que recurrió a Present Me para preguntar de qué estaba hablando. Para cuando explicó que no había cuentas regresivas en la vida real, Midoriya ya se había ido, después de girar hacia la entrada y correr como un guepardo en pez, lo que se sumaba a la imagen de ser un heteromorfo. Se inclinó tanto hacia adelante en esos momentos que corría a cuatro patas con un brillo decidido en sus ojos juguetones y ansiosos. Mientras corría hacia adelante, su cuerpo comenzó a ser envuelto por una finta. Se escuchó detectar un aura verde rojiza cuando vio un tiro de 2 puntos doblar la esquina, sin siquiera disminuir la velocidad. Midoriya en cambio aumentó el flujo de principio a sus manos antes de un solo golpe, le quitó la cabeza limpiamente, sus dedos cortando el metal como un hacha a través de madera contrachapada barata. Al aterrizar después de su primer derribo, ni siquiera se quedó para verlo caer antes de volver a salir. 2 puntos no fueron nada. Al ver 2 tiros de un punto más adelante, ambos tratando de hacer doble equipo con él, cambió su estilo de aproximación, zigzagueando para confundirlos antes de saltar hacia eso y agarrar la cabeza con ambas manos y torcer su cuerpo en el aire, torciendo la cabeza del robot junto con él antes de arrancar el ahora retorcido y arrojarlo al pecho del segundo, tirándolo hacia atrás mientras aterrizaba en un rollo, giró sobre su talón y saltó hacia él, un puño hacia atrás antes de atravesar el metal abollado hasta su núcleo, agarrando de lo que pudo, se arrancó la mano y con ella, un montón de cableado y otros componentes internos mientras el robot lo miraba fijamente por un momento como si se sorprendiera antes de que su gran ojo rojo perdiera luz y se cayera. Son 4, necesitaré mucho más que eso. Pensó en voz alta y se apresuró a intentar encontrar más objetivos que manejar. Al encontrar más, los envió como una peculiaridad, guardándose para sí el recuento de sus puntos mientras veía que los demás habían logrado alcanzarlos y extenderse a toda la calle más grande que se convirtió en una batalla real entre ellos y los robots, el sonido del metal paneándose y rompiéndose casi interminable y aleatorio mientras la gente a su alrededor destruía mechs usando todo tipo de peculiaridades. Mientras saltaba un triple en el que había conseguido el drop, los escuchó gritar puntos que eran puntuaciones cercanas a las suyas o superiores. Al ver que no iba a realizar ningún trabajo real con tantos alrededor, corrió por un callejón para buscar villanos que no se movieran hacia los grupos más grandes. Esta resultó ser una buena elección ya que, si bien no detectó ningún triple, hubo muchos de 1 y 2, teniendo este último problemas con los callejones y calles más pequeños gracias a su tamaño. Al doblar una esquina, vio que alguien más tenía la misma idea, pero no estaba teniendo tanto éxito como él. Al ver al niño de cabello morado, se dio cuenta de que estaba cansado tanto por su cara sudorosa como por su respiración dificultosa y también que sus esfuerzos por aplastar la cabeza del robot con un trozo de una máquina derrotada no iban a dar resultado. Con eso en mente, Midoriya saltó para ayudarlo saltando de las paredes de los edificios a los costados mientras metía la mano en su bolso y sacaba una sola semilla. Su movimiento fue captado por el niño de cabello morado que miró hacia arriba a tiempo para ver un tenue aura verde rojiza que emanaba de la mano apretada del recién llegado antes de que de ella brotara un enorme martillo de madera. ¡Cuidado! Escuchó al niño gritar mientras se cubría la mano mientras el recién llegado bajaba el martillo sobre la cabeza del jugador de 2 puntos, aplastándolo como si fuera un nuevo. El robot se tambaleó por un momento antes de desmoronarse, dejando a la victoriosa Midoriya parada sobre él, con su martillo apoyado en su hombro, se volvió hacia el tipo al que acababa de ayudar. ¿Estás bien? Sí, yo tenía ese, Midoriya lo dudaba. De cerca, se dio cuenta de que este tipo estaba muy fuera de forma, con pocos músculos en los huesos de los que hablar, o incluso tanta resistencia si nos basamos en sus respiraciones laboriosas. Entonces, fue franco con él, el tiempo era esencial y no lo iba a desperdiciar bailando alrededor del monte. No, no lo hiciste, además estás tan delgada como un palillo. Yo diría que estás exagerando con tu peculiaridad, pero como no lo usaste para matar esa cosa antes no tienes uno adecuado para este tipo de examen, ¿verdad? Los ojos del chico se abrieron ante la rapidez con la que Midoriya resolvió su situación antes de estrecharse de ira. ¿De dónde sacó eso de hablar como si no pudiera hacer aparecer martillos de madera de la nada?
¿Te gustan los martillos? Parpadeó ante la pregunta aleatoria de Midoriya. ¿Qué? Midoriya golpeó la muñeca de la mano que sostenía su arma como si llevara un reloj. El tiempo corre, ¿te gustan los martillos? No, estaré mejor con un bate o... Midoriya metió la mano en su bolsa y sacó otra semilla, apretando el puño, hubo otro destello de luz roja y verde de su mano, la semilla comenzó a crecer rápidamente y a tomar forma hasta que en cuestión de segundos, Midoriya sostuvo un bate de béisbol completamente formado que arrojó al tipo que perdió el balón, apenas atrapándolo. Genial, entonces tómalo, está hecho de madera de inoki, así que debería ser bastante resistente, pero ten cuidado con el impacto, ya que no tiene mango de goma. Le dio instrucciones extravagantes antes de darse la vuelta y salir corriendo. Buena suerte. ¿Qué demonios es ese tipo?, preguntó el niño que dejó atrás, pero no obtuvo respuesta porque solo negó con la cabeza y miró su herramienta de regalo por un momento antes de sostenerla correctamente y salir corriendo. No iba a mirar a un caballo de regalo en la boca, una elección que resultó ser correcta cuando usó su bate para golpear en la cabeza a un 1-pointer, anotando su primer punto del examen. Con Midoriya, su mente ya había vuelto al examen cuando lanzó su martillo a la pierna de un tiro de 2 puntos, antes de rematarlo con un giro que hizo que su martillo volviera a subir por encima antes de caerlo sobre su cabeza. Con esa última muerte, tenía 35 puntos. Al ver a otra persona luchando con unos robots que intentaban abrumarla, sacó otra semilla y la convirtió en una gruesa jabalina de madera, impartiéndole un poco más de sus principios para aumentar su fuerza. Alineó el tiro y lo lanzó, clavando un triple justo en el costado de la cabeza, la jabalina recorriendo la mitad de su longitud antes de detenerse finalmente, pero luego había hecho daño más que suficiente para eliminar al robot. Midoriya se movió hacia adentro y terminó un 2-pointer con un doble pisotón en la cabeza y un rápido y fuerte golpe de su martillo al segundo 2-pointer. La persona gritó que les había robado sus puntos, pero ya estaba en movimiento nuevamente. Debería tener más cuidado con tu entorno, les gritó antes de doblar la esquina y desaparecer de la vista. Al observar todo esto en numerosos monitores que recibían imágenes en tiempo real de docenas de cámaras repartidas por los diferentes lugares de los exámenes, los profesores de la UA se sentaron e hicieron sus evaluaciones, registrando puntos y hazañas impresionantes cuando ocurrieron, al mismo tiempo que tachaban los nombres de los solicitantes que violaban el espíritu del examen al pelear o sabotearse entre sí. El trabajo de los héroes era competitivo por naturaleza, pero ningún héroe debería socavar a otro como los animales salvajes que pelean por restos de carne. El solicitante 345 está fuera. El solicitante 127 está fuera. El solicitante 82 está fuera. Asegúrese también de enviar su expediente a la comisión para que otras escuelas conozcan su conducta preocupante. Mientras el resto del personal tachaba los nombres de los solicitantes, Olmig, en su debilitada forma verdadera, aprendió así a su nuevo colega. ¿Es esto normal? Esa es la persona número 39 que ha sido eliminada. El héroe clasificado R, Midnig, sonrió mientras respondía y le pareció adorable ver el símbolo de la paz tan fuera de su alcance cuando se trataba de enseñar. Normalmente es más alto, normalmente tenemos que descalificar al menos a 90 personas. Esta cosecha va a ser una de las mejores. Sus habilidades también están muy por encima del resto. Snipe, el segundo mejor tirador de Japón, que estaba cerca, se sumó mientras Cementos asentía. El manipulador de cemento añadió otra cosa a la discusión para ayudar a Olmigt a comprender sus métodos. Las reglas tal como se les explicaron son simples, pero el examen pone a prueba algo más que la capacidad de lucha. No se les informa de cuántos robots villanos son, ni de su ubicación ni de sus patrones de movimiento. Por lo tanto, también deben demostrar una exploración, un criterio y una velocidad excepcionales para tener alguna esperanza de superar al resto y conseguir un lugar en la OA Power Loader. Un héroe que impartió el curso de apoyo, terminó. Todo esto se convierte en puntos para juzgar más fácilmente sus habilidades, pero al final lo único que importa es cuántos villanos derrotan. Es una medida ilógica si juzgamos algo más que la destreza en el combate. Un profesional vestido de negro apoyado contra la pared trasera agregó que el hombre ha dejado claros sus sentimientos sobre un examen puramente competitivo en el pasado. Mientras el hombre decía eso, Olmigt encontró su atención captada por una de las pantallas donde vio a una niña de cabello naranja cargando a algunas personas en sus manos agrandadas, ignorando la pelea mientras se concentraba en proteger a los solicitantes heridos que estaba alejando del peligro. La medianoche captó su mirada y le dio un codazo juguetón. ¿Ves algo que te gusta, Olmigt?
La joven candidata a K-78 no está tan concentrada en el examen como en ayudar a los demás. Ella levantó una ceja ante el hecho de que casi usó el nombre del estudiante, al menos asumió que aún no había revisado todos sus archivos, no cuando la mayoría no lo corta, pero fue extraño que Olmig pareciera hacerlo, pero ella lo ignoró como el hombre que se estaba preparando demasiado. Ese es el factor X que nos encanta ver, el deseo de salvar a la gente es lo más importante para un héroe. Vlad, uno de los miembros más altos del personal, agregó mientras cruzaba los brazos, satisfecho con lo que estaba viendo antes de ver a otro estudiante actuando de manera similar. Y ella no es la única, la solicitante 189 también está dando un gran espectáculo. Su atención se centró en la pantalla con Midoriya, notando que el niño estaba mostrando la mayoría de las habilidades que buscaban. Recopilación de información a partir de cómo su cabeza y sus ojos parecían lanzarse hacia un lado, rastreando objetivos o buscándolos, movilidad y velocidad a partir de cómo usaba el entorno para moverse como un gato doméstico, y la habilidad y la fuerza para llevarlo todo a casa mientras termina sus peleas rápidamente con pocos golpes, aunque su sonrisa le recuerda demasiado al director a un gato que había atrapado un pájaro y ahora jugaba con él para divertirse. Sin duda está dando una actuación impresionante. Debió haber sido entrenado por un ex-héroe antes de presentarse al examen con movimientos como ese. Midnight lo adivinó, ya que no sería la primera vez que eso sucede, incluso si eso fuera más común entre los estudiantes de recomendación. No puede ser. Olmig, por otro lado, miró el feed con sorpresa y confusión, algo que los demás notaron. ¿Hay algún problema, Olmig? Cementos le preguntó mientras el número 1 tomaba la tableta de su maestro y la abría. Déjame ver su archivo. Al ver el número del niño debajo de él, rápidamente lo escribió en la barra de búsqueda y encontró el archivo del niño. Ojeándolo llegó a la sección sobre su peculiaridad y descubrió que no estaba equivocado. Entonces no estaba mintiendo, pero ¿cómo pudo estar haciendo esto? Lo que estaba haciendo, esa velocidad, esa fuerza, especialmente el martillo que no pudo haber traído consigo al principio, nada de eso tenía sentido. ¿Hay algún problema? Snipe preguntó, su atención se centró en el número 1 cuya frente hundida estaba arrugada. Conocí al chico el año pasado y me dijo que no tenía ninguna peculiaridad. El resto se sorprendió por ello, pero inmediatamente asumieron que había algo mal en la afirmación. ¿Sin peculiaridades? Eso es imposible. Power Loader declaró, sospechando que Olmig estaba recordando mal las cosas, se equivocó en el nombre o el niño había mentido. Su expediente aún afirma que un florecimiento tardío. Al mirar a través de su tableta, Midnight vio que el hombre no estaba equivocado, al menos en el papel, ya que decía claramente que no tenía peculiaridades. Nunca ha habido un caso de un niño que haya crecido tardíamente después de los 8 años, y mucho menos de los 14, añadió Vlad, ya que algo así no tendría precedentes, y si ese no fuera el caso, la documentación habría cambiado, ya que la forma en que el niño luchaba no era el movimiento de un niño que no sabía lo que hacía, sino uno que tenía meses, años incluso para practicar. Bueno, no es como si pudiera obtener energía de un árbol, ¿no? El comentario del héroe subterráneo de cabello oscuro hizo que Olmig se revolviera el estómago de manera inexistente, ya que solo conocía una forma en que eso podía suceder, no un árbol, sino un monstruo en piel humana, y no fue el único que se dio cuenta, ya que mientras el resto discutía lo que esto podría significar, el principio se inclinaba cerca de Olmig. Todo podría, ¿no lo crees? Sus ojos brillantes se volvieron hacia él, y mientras la habitación estaba oscura, el hombre se dio cuenta de que era tan cauteloso como lo era y tenía miedo, algo por lo que nadie podía culparlo, solo recordando a ese hombre, y la batalla que siguió envió una púa de hielo a través de su corazón. Aplastando esa sensación, negó con la cabeza. Imposible, está muerto y desaparecido y aunque no lo estuviera, no enviaría a ninguno de los suyos aquí. ¿Por qué razón? Asintiendo, el director se volvió nuevamente hacia las pantallas y su mano tomó el gran botón rojo mientras respondía tanto a Olmig como al resto de su personal. A pesar de la peculiar situación de Midoriya, todavía hay un examen en curso, uno que ha llegado a su fase final. Se preguntó cómo reaccionaría el niño mientras presionaba el botón para soltar los puntos cero sobre los solicitantes. Midoriya acababa de terminar de anotar uno de los pocos triples que pudo encontrar cuando sintió que el suelo retumbaba, mientras otros miraban a su alrededor, cerró los ojos y centró su principio, buscando en el área que estaba causando el retumbo, por eso, fue el primero en darse cuenta de lo que había sucedido.
Tienes que estar bromeando, es enorme, murmuró para sí mismo, mientras otros lo miraban de manera extraña antes de que se diera a conocer el punto cero que cuestionó, con su tamaño mayor que los edificios que los rodeaban, su mano era lo suficientemente grande como para destrozar el nivel superior de un edificio con solo colocarla sobre él. Midori ya sabía que Present Mic decía que había que evitarlo, pero tenían que hacerlo a lo grande. Se trata de crear un obstáculo y luego se trata de construir un robot kaiju. Cuando el robot retiró el puño y golpeó hacia abajo, los escombros volaron por todos lados, golpeando a algunas personas. ¿Cómo diablos se salió con la suya con algo así? No fue el único que al verlo giró para correr, no tenía sentido luchar contra algo tan grande sin puntos, lo que se hizo aún más apremiante cuando Present Mic anunció que solo quedaban 2 minutos en el reloj. Pero entonces oyó un gemido de dolor por el estruendo y los gritos del resto, giró la cabeza hacia donde creyó oírlo y vio que alguien había quedado atrapado entre los escombros, los mismos escombros de antes. Mirando a su alrededor, vio que nadie más la iba a ayudar, ni siquiera podía decir si se dieron cuenta del pánico mientras su mente volvía al fuego, al edificio que se derrumbaba, a los cuerpos. Ni siquiera pensó en ello, su cuerpo se movió hacia su lado como recordaba esa noche también y se negó a permitir que se repitiera. Ni siquiera le importaba el puntero cero que se acercaba, amenazando con aplastarlos debajo de sus pistas de varias toneladas. A mitad de camino hacia ella, vio que no estaba solo en su esfuerzo de rescate, ya que el chico de antes corría con él, sin aliento y con peor aspecto, pero el bate que le dio todavía estaba en buena forma. Compartieron una mirada sin palabras, antes de llegar a un entendimiento silencioso cuando llegaron hasta ella. Al llegar hasta ella, colocó su martillo en un bastón, dejando que la cabeza se cayera para ahorrar tiempo mientras se lo entregaba al otro niño. Lever, ayúdanos a levantarlo fue todo lo que dijo mientras se agachaba y forzaba sus dedos debajo de la roca al mismo tiempo que el otro niño forzaba el extremo del bastón hacia adentro. No contaron cuando ambos comenzaron a levantar el trozo de escombros, y Midoriya maldijo el hecho de que Oa construyó los edificios a escala, lo que significaba que tenían todo el peso que uno pensaría y más. Al ver que no tendrían tiempo de salir incluso si trabajaran juntos, Midoriya ideó un plan. Voy a ir más despacio. Sácala de aquí. Le gritó al niño, quien junto con la niña a la que intentaban ayudar, lo miró en estado de shock e incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo carajo vas a hacer eso? Le gritó a Midoriya, pero él ya estaba corriendo hacia adelante, con las manos metiendo la mano en su bolsa para agarrar semillas. Simplemente hazlo. Él gritó mientras gritaba un montón de ellos en su mano, lo que fue seguido por una tenue luz verde y roja de sus manos apretadas mientras creaba 2 bastones más, pero que tenían tasas en los extremos que albergaban el resto de las semillas que sacó. Golpeando los extremos contra el suelo, envió su principio a través de los bastones hacia las semillas, obligándolas a crecer bajo tierra. Necesitando más tiempo para hacer esto, incluso después de aprender a hacerlo con Shizune, controló sus bastones de duelo para envolver su cintura y mantener el contacto mientras juntaba sus manos. Su aura ahora era mucho más visible ya que todo su cuerpo emitía luz esmeralda y carmesí. Cuando el puntero cero cruzó un umbral que solo él podía ver, desató su ataque. Estilo de madera. El vínculo de la naturaleza. Desde el suelo, 9 árboles estallaron, rompiendo el concreto como si no fuera nada mientras se movían hacia raíces puntiagudas que se precipitaron hacia el punto cero, envolviendo sus huellas a medida que ramas más pequeñas avanzaban. La mayoría fueron aplastadas por la maquinaria, pero otras no, ya que más continuaron serpenteando, trepando sobre la bestia mientras Midoriya mantenía su concentración bombeando aún más de su menguante principio y obligando a la madera a continuar expandiéndose e infiltrándose. El número cada vez mayor de ramas y raíces continuó moviéndose, penetrando la estructura a medida que continuaban subiendo por el puntero cero. Sus huellas pronto se detuvieron, demasiados engranajes se atascaron en su lugar y causaron más daños ya que dentro del cuerpo de la máquina, las raíces causaron estragos, destrozando todo lo que había dentro, causando una cascada de fallas. Con un empujón final, Midoriya soltó las manos y cayó de rodillas, sin aliento por tal hazaña, pero ya estaba hecho porque el puntero cero permaneció quieto, su cuerpo y sus sistemas demasiado dañados para continuar. Respirando profundamente y sintiendo el sudor en su frente, Midoriya supuso que había usado después de ese truco y el resto del examen, alrededor del 75% de sus reservas de principios, que tomarían tiempo para reponerse naturalmente a medida que se pusiera de pie, dejando que el cinturón de madera que hizo se rompiera como si fuera una ramita seca.
Volviendo al resto, los vio boquiabiertos por lo que hizo, ya que en menos de un minuto había logrado detener el tiro de Zero, básicamente atrapándolo en un bosque carnívoro. Nadie estaba más asombrado que los dos con los que había estado, ya que el chico llevaba a la niña en sus brazos, probablemente porque ella no podía caminar bien. Volviendo al infierno de madera que creó, deseaba deshacerlo para recuperar parte de su poder gastado, pero con la inclinación del puntero Zero, si lo hacía, podría caer. Mientras tomaba su bolso para hacer una lanza que pudiera usar para sumar más puntos, la voz de Present Mip cortó el aire. Se acabó el tiempo. Dejando escapar un suave maullido, caminó hacia el lado donde podía apoyarse en el edificio y descansar, agradeciendo todo el entrenamiento por el que había pasado como si no fuera por eso, se habría tambaleado justo después de fabricar algunas armas, todavía mirando su mano y apretando el puño, sabía que le quedaba un largo camino por recorrer. Ah, ¿estás bien? Dejando escapar un ronroneo intrigado, miró y vio que los dos se habían acercado a él. La niña ahora usaba al niño exhausto como apoyo en lugar de dejarlo cargarla. Estoy bien, solo sin aliento después de eso. Tendría miedo si eso no fuera suficiente para cansarte. El niño, que parecía privado de sueño, respondió con los ojos volviéndose hacia la creación que dejó a su paso. ¿Qué clase de peculiaridad era esa? ¿Eres pariente de Kamui Wops o algo así? Midoriya podría haber dicho la verdad, pero el espíritu con aspecto de Shizune en su hombro era una mejor idea. Así que simplemente sonrió mientras se reía. Un gato tiene que guardar algunos de sus secretos, ¿verdad? No es mentira, no estaba diciendo que era un gato, pero podía dejar que lo interpretaran en el sentido de que lo era. Cifras, el niño murmuró mientras Midoriya dirigía su atención hacia la niña de mejillas sonrosadas. ¿Y tú qué? ¿Está bien tu pierna? Él le preguntó mientras ella se reía torpemente, frotándose la nuca. Me torcí el tobillo antes, no es grave, ella respondió mientras le extendía la mano, con una sonrisa radiante en su rostro. Uraraka Ochako, gracias por salvarme. Shinzo y Toshi, el bate fue muy útil. Shinzo siguió su ejemplo, aunque había dejado caer el bate antes para cargarla. Midoriya y Sukui no fue ningún problema. Los héroes ayudan a la gente, ¿no? Midoriya se presentó ante ellos cuando oyeron que alguien más se acercaba, pasando por el alboroto que el resto estaba causando. Muy bien, ¿dónde están los heridos? Miraron y vieron a una señora pequeña y anciana vestida como una enfermera caminando, sosteniéndose con un bastón con forma de jeringa. El examen ha terminado, si te lastimaste, por favor ven a mí, si no puedes moverte, dilo o alguien te llama. A medida que la gente se acercaba, sus labios se estiraban para besarlos, con una luz tenue que emanaba del cuerpo besado, curándolos mientras les entregaba algunos dulces y seguía adelante. Supongo que eso explica lo imprudentes que pueden ser con el examen. Tienen a una de las mejores curanderas del mundo en espera, afirmó Shinzo mientras se levantaban para llevar a Uraraka con ella antes de irse a casa. Capítulo 12. Primer día de clases. Al ver cómo el árbol terminaba su rápido ascenso, Midoriya soltó las manos para observar su obra. El árbol era sano, grueso y alto, ideal para el propósito previsto de obtener madera. ¿Eso es todo? Se giró hacia el trabajador agrícola al que estaba ayudando. El hombre con cabeza de pulpo examinó el árbol por un momento antes de levantarle el pulgar. Sí, con eso es suficiente por hoy, chico. Midoriya sonrió, contento de haber podido ayudar, aunque hubiera estado haciéndolo durante un buen rato. Oye, nos vendría bien algo de ayuda por aquí. Mirando hacia el otro lado, pudo ver a algunas personas cortando los árboles ya talados en pequeños trozos de madera. Ya voy. Respondió mientras corría hacia él, después de haber pasado por esto durante toda una semana. Su regreso tras el entrenamiento ya había sido todo un acontecimiento, pues casi todos se sorprendieron de que hubiera sobrevivido. Sus seres queridos se sintieron impresionados y aliviados al verlo de vuelta sano y salvo, y la maestra quedó especialmente impresionada al saber que había despertado 2 meses antes que ella y que había aprovechado ese tiempo para seguir entrenando con Shizune. La fiesta podría haber durado una semana si no hubiera tenido que ir a la escuela a recoger sus cosas para el examen de ingreso a la UA. No sabía su puntuación en ambas partes, pero confiaba en haber alcanzado fácilmente los puestos más altos, ya que, aunque no había hecho lo mismo, había podido oír las puntuaciones de los demás y sabía que la suya estaría entre las mejores. Por supuesto, ese buen humor no duró mucho cuando tuvo que regresar, a regañadientes, a su escuela secundaria. Ver que a nadie le importaba que hubiera estado ausente durante meses no le dolió tanto como pensaba, pero claro, nunca fingieron incluirlo en nada, así que ya era un marginado.
La única persona que parecía preocuparse era la última que él deseaba ser, ya que Bakugo, al verlo en su pupitre, casi voló hacia él furioso, exigiéndole respuestas como si estuviera obligado a responderle. Ni siquiera la profesora que entró y se sorprendió al verlo de vuelta lo detuvo hasta que lo amenazó con un castigo. Eso no lo detuvo fuera de clase, ya fuera antes de la escuela, al mediodía o después, esa molestia explosiva era implacable. Así que tuvo que tomar medidas para evitarlo y no volver jamás, ya que sabía dónde vivía y no dejó de golpear su puerta hasta que amenazó con llamar a la policía. Con su apartamento menos disponible de lo habitual, dejó una nueva nota, sin importarle que la anterior ni siquiera se hubiera movido de la mesa y permaneciera allí, y en la semana posterior al examen, había estado ayudando a crear materiales de construcción para el proyecto, del cual se alegró al saber que estaba casi terminado después de que la comisión le pagara una fortuna a la maestra para que apareciera en algún evento de relaciones públicas. Al llegar junto al equipo de trabajo, puso la mano sobre el gran tronco del árbol y, con un poco de maña, logró cortarlo en 6 trozos. Los bordes no quedaron limpios ni perfectos, pero eso sería mucho más fácil de corregir que cortarlo entero. Tras darle una palmada en la espalda, la mujer musculosa se rió. Vaya, chico, has progresado mucho con ese entrenamiento tan sofisticado que has recibido. Harás el trabajo de 10 personas. Él le sonrió, disfrutando de estar con su gente y de usar sus habilidades, fruto de un gran esfuerzo, para ayudar. Es una buena práctica, ¿sabes? Respondió antes de que le rugieran las tripas, lo que la hizo reír de nuevo mientras miraba su reloj y veía que ya casi era la hora del almuerzo. Muy bien, gente, es hora de comer algo, podemos continuar después de que hayamos llenado la barriga. Les gritó al resto de la tripulación. Tras una dura jornada de trabajo en el campo y una ducha relajante para aliviar sus músculos, se encontró sentado en el despacho de la maestra. El fuego crepitaba en la chimenea mientras, distraídamente, le rascaba la oreja a Peach, que dormía sobre su estómago. Él se recostaba en el suelo de madera, igual que ella en su cómoda postura. Su maestra estaba en su escritorio, como de costumbre, y le sonrió a su alumno. ¿Y cuando decidiste fusionarte con la alfombra? Le preguntó ella mientras él seguía ronroneando en el suelo. Cuando la alfombra se reveló tan cómoda y me llamó con su cálido abrazo, respondió él, sonando completamente en paz con el mundo. Ella puso los ojos en blanco, mientras incluso sus tigres se levantaban para unirse a los dos en la alfombra, creando una escena bastante divertida. Sabes que está llena de pelo de tigre, ¿verdad? Le recordó. Si bien ella la limpiaba con regularidad, sus tigres eran felinos grandes y su pelo se esparcía por todas partes enseguida. Por eso no se acercaban a su cama. Él simplemente restó importancia al asunto. Comparado con el infierno que le había hecho pasar aquel espíritu felino, una alfombra peluda era un lujo. Puedo vivir con eso, es mejor que la suciedad, en cualquier caso. Gata perezosa. Resopló mientras volvía al papeleo, dejando la oficina en paz por un rato, con solo el crepitar de la leña en el fuego y los suaves ronroneos de los tigres, los gatos domésticos o algún niño para llenar el silencio, sonidos que relajaban al amo. Después de un rato, terminó de trabajar en una pila de papeles y se puso con la otra, iniciando la conversación. ¿Cuándo tienes que entregar tu carta de aceptación? No necesitaba verla para saber que su alumna la había recibido, pero le vendría bien conocer los detalles. Midoriya se tomó un segundo para pensarlo. Su mente estaba demasiado tranquila para actuar con la rapidez habitual. En cualquier momento, ya cambié la dirección a esta, así que solo tenemos que esperar a que el cartero haga el viaje, respondió. Desde que se fue de viaje de entrenamiento, había hecho arreglos para que las cartas y el correo importantes llegaran a su domicilio, mientras que la publicidad seguía llegando a su apartamento en la ciudad. ¡Qué cosa tan cruel! Ken Mikito sonrió, preguntándose cuánto odiaría el servicio postal, acostumbrado a un entorno urbano, tener que dar semejante rodeo y subir una montaña. Midoriya no sentía vergüenza alguna por su elección. Como cartero, debían estar dispuestos a ir a cualquier parte, recorrer cualquier camino y enfrentarse a cualquier perro sarnoso para entregar un paquete. Unos instantes después, llamaron a la puerta, que se abrió para revelar a Kifune, el estudiante de medicina que sostenía una carta con el escudo de la UA en rojo. Ya llegó. Pero el cartero estaba bastante enfadado por haber viajado tan lejos para entregarlo, dijo Kifune al entrar, sentándose en el sofá mientras Midoriya se levantaba de la alfombra para acompañarla. Es su trabajo, ahora ¿por qué no vemos qué hay dentro? ¿O te gustaría ser el primero en verlo, Midoriya?
Le preguntó Ken Mikito mientras Kifune le entregaba el sobresellado al chico más bajo, quien aprovechó la oportunidad para acurrucarse junto a ella, comenzando a ronronear, lo que solo la hizo sonrojarse un poco, incluso mientras le acariciaba el cabello, notando que estaba aún más esponjoso de lo normal, como había estado desde que regresó. Disfrutando del calor de su cuerpo, negó con la cabeza mientras la miraba con una gran sonrisa. No, estás cerca de mí, dijo. Volviéndose hacia el maestro, levantó el sobre. Quiero que las personas más importantes de mi vida vean esto. Dicho esto, usó su uña como abrecartas para abrir el sobre. Encontró algunos papeles, la mayoría formularios que tendría que rellenar, pero lo que sobresalía era un pequeño disco metálico. ¿Un disco?, preguntó mientras lo sacaba. Al ver que era un proyector, lo colocó sobre la mesa de centro y lo encendió. Estoy aquí como una proyección. Sin previo aviso, Olmigt apareció de repente, vistiendo un traje amarillo a rayas, el mismo que le encantaba usar para cualquier evento televisado. La brusquedad de su aparición y el volumen de su voz hicieron que todos en la sala se sobresaltaran. ¿Y qué? Midoriya se quedó mirando, su sorpresa superando cualquier frustración que sintiera hacia el número 1. ¿Olmigt?, preguntó Kifune, preguntándose por qué estaba en una grabación de la OA mientras Ken Mikito seguía con su pieza, entrecerrando un poco los ojos al tener algunas ideas sobre lo que era aquello. Riendo, como si hubiera previsto este resultado, Olmigt continuó. Sé que estás confundido, joven Midoriya, pero permíteme explicarte. Se ha mantenido en secreto, pero la razón por la que vine a la ciudad es porque me uniré a la OA como su nuevo profesor el próximo año escolar. Así que, ¿por qué no anunciarlo a los estudiantes grabando este mensaje para todos los que fueron admitidos? Les reveló, dejando a los dos estudiantes sorprendidos de que hiciera tal cosa. Olmigt era famoso por su enfoque de trabajar solo y, aunque no era tan brusco como Mirko, que te mandaba directamente a paseo, Olmigt era alguien que, en sus más de 30 años como profesional, solo había tenido dos compañeros. Uno era el genio investigador de dones e inventor de herramientas de apoyo, David Shield, que ahora dirigía Island como su jefe de investigación. El segundo era Sir Niuteye, otro héroe japonés, pero solo formaron un dúo durante unos años antes de que terminaran su relación. En resumen, el hombre era demasiado rápido, demasiado fuerte, simplemente demasiado Olmigt para que la mayoría pudiera seguirle el ritmo, y mucho menos ayudarlo. Que esa misma persona anunciara que iba a aceptar un trabajo como profesor fue, cuanto menos, inesperado, ya que apenas tenía experiencia trabajando con otras personas a largo plazo. ¿Sería capaz de enseñar a los alumnos? Quizás, pero ahora que lo pensaba, tener al héroe principal como profesor durante lo que suponía que serían los primeros años parecía excesivo. Olmigt no les dio mucho tiempo para reflexionar sobre este hecho. Pero tengo un cronómetro, muchas grabaciones que hacer y sé que quieren saber cómo les fue, así que comencemos con la parte escrita del examen. A pesar de su prolongada ausencia en su último año de secundaria, lograron aprobar el examen escrito, aunque por los pelos, con una puntuación del 57%. Midoriya gimió tapándose la boca con las manos, pues no quería que supieran esa parte. No tuve mucho tiempo para atraparlo, y tampoco es que tuviera tiempo para estudiar cuando ese gato intentaba matarme día sí, día no. Ni siquiera había traído material escolar, y aunque lo hubiera hecho, la mayoría de los días estaría demasiado agotado como para leerlo sin que le entrara por un oído y le saliera por el otro. Eso no es excusa, tendremos que usar algunos de tus días de entrenamiento para estudiar, respondió Ken Mikito, y el chico levantó la vista para ver que hablaba en serio. Al ver lo abatido que se puso, Kifune soltó una risita mientras le ponía una mano en la espalda. Tiene razón, ¿sabes? Mirándola con traición en los ojos, no le quedó más remedio que aceptar que pasaría más tiempo estudiando que levantando pesas. Por suerte para él, Olmigt continuó, dándole otra preocupación. Tu desempeño en la prueba práctica fue mucho más impresionante, ya que lograste obtener 33 puntos de villano. Sin embargo, eso no es suficiente para ingresar al curso de héroe. El número 1 fue claro al respecto, lo que lo dejó desanimado. Sabía que tendría dificultades con la parte escrita, pero también había fallado en la práctica. Después de todo el entrenamiento, todas las dificultades, después de casi morir, ¿era este el límite de sus capacidades? Sentía como las uñas se le clavaban en las palmas de las manos por la fuerza con la que apretaba el puño, pero no le importaba. Necesitaba entrar en una escuela de élite. Era parte de su plan demostrar su valía, ya que la gente descartaba cualquier cosa que no fuera la mejor. El problema era que no había solicitado plaza en ninguna otra.
Shiketsu rivalizaba con la UA, sí, pero era más reservada al respecto. No retransmitían su festival deportivo, así que tendría que esperar hasta su segundo año para pensar en hacerse un nombre. No estaba solo en esto, pero quienes lo acompañaban no querían que profundizara más mientras Kifune lo abrazaba. Seguro que puedes solicitar cursar estudios generales entonces. No era lo ideal, pero podría avergonzar a alguien del curso de héroes lo suficiente como para ocupar su lugar en menos de un mes. Sí, pero... Eso es lo que diría si esa fuera toda la historia, pero la UA funciona de manera diferente, joven Midoriya. All Might los interrumpió, trayendo buenas noticias. Verán, la UA no solo pone a prueba la inteligencia y la habilidad de combate, sino también su carácter, y ahí es donde entran en juego los puntos de rescate. Les anunció, y el trío estaba más interesado en esto que nadie, especialmente la propia maestra, quien no había estado nada contenta con el falso anuncio de que su alumno no lo había logrado. Pero primero, mira esto. All Might sacó un control remoto de su abrigo y lo apuntó a un televisor detrás de él. En la pantalla se mostraba un resumen de su examen, pero en lugar de centrarse en sus batallas, se centraba en algo que había olvidado que había hecho: ayudar a la gente. Desde atraer robots, apartarlos del camino, salvar al chico Shinso y darle una herramienta para mejorar sus posibilidades, hasta su acto final de lidiar con el Zero Pointer. La sonrisa de All Might pareció un poco más genuina después de eso, menos la sonrisa artificial y complaciente para las relaciones públicas y más la sonrisa de un hombre orgulloso de lo que había visto. Mira eso, sin pensarlo dos veces y más de una vez, te esforzaste por ayudar a los demás. Incluso si eso significaba enfrentarte al obstáculo que era el Zero Pointer. ¿Cómo podría la UA rechazar semejante espíritu? Ni pensarlo. Un héroe al final del día no es el que tiene más poder, sino el que salva más vidas. Les dijo, y Midoriya abrió mucho los ojos ante esa afirmación. No había pensado mucho en ello, simplemente veía gente en problemas y los ayudaba, eso era todo. Y gracias a sus acciones, el jurado les otorgó 50 puntos de rescate, que, sumados a sus puntos de villano, les dan un total de 83 puntos, lo que les sitúa en segundo lugar. Les dijo All Might mientras la pantalla mostraba los 10 mejores resultados del examen. Primer lugar, Itsuka Kendo. Puntos de villano, 36. Puntos de rescate, 59. Total, 95. Segundo puesto, Izuku Midoriya. Puntos de villano, 33. Puntos de rescate, 50. Total, 83. Tercer lugar, Katsuki Bakugo. Puntos de villano, 77. Puntos de rescate, 0. Total, 77. Cuarto puesto, Eihiro Kirishima. Puntos de villano, 39. Puntos de rescate, 35. Total, 74. Cinco puesto, Ibarashi Osaki. Puntos de villano, 36. Puntos de rescate, 32. Total, 68. 6 puesto, Ten Yaida. Puntos de villano, 52. Puntos de rescate, 9. Total, 61. 7 puesto, Tetsu. Puntos de villano, 49. Puntos de rescate, 10. Total, 59. 8 puesto, Fumikage Tokoyami. Puntos de villano, 47. Puntos de rescate, 10. Total, 57. 9 puesto, Yosetsu Awase. Puntos de villano, 50. Puntos de rescate, 6. Total, 56. 10 puesto, Neito Monoma. Puntos de villano, 39. Puntos de rescate, 14. Total, 53. No podía ignorarlo, ni quería hacerlo, pues esto no era un sueño, sino una realidad maravillosa. No reconocía 8 de esos nombres, pero podía ver que había logrado superar a 7 de ellos cuando All Might asintió. Te lo has ganado, joven Midoriya. Gracias a tu esfuerzo y dedicación, esta declaración es el resultado. Ven, muchacho. Bienvenido a la UA. Espero verte pronto en clase. Con eso terminó la proyección, con la opción de reproducirla de nuevo, aunque no se dieron cuenta, ya que Midoriya se puso de pie de un salto, levantando a una sorprendida Kifune mientras la hacía girar. Lo logré. Ni siquiera se percató de lo que hacía, pues Peach, Ruby y Sapphire se apartaron mientras el chico guiaba a su compañera en el improvisado baile de celebración. Lo hice, lo hice, lo hice.
repitió con una sonrisa que casi le partía la cara mientras vibraba con energía positiva mientras su compañera de baile se metía en el ritmo, igualando sus movimientos antes de que descubrieran que ella estaba liderando el baile. Su mayor tamaño la hacía dominante, pero Izuku no solo la seguía, ya que seguía cada paso que ella daba y tenía un contraataque preparado. Mientras su hija y su posible yerno bailaban como dos idiotas, tan absortos en su actuación que ni se dieron cuenta de que habían tirado algunas de sus cosas, ella se levantó, recuperó el proyector y volvió a la parte de los resultados, riéndose entre dientes al ver que había conseguido una puntuación más alta que el hijo menor de la familia Ida y que ese tal Bakugo del que tanto se quejaba. Sí, lo hiciste. ¿Y qué tenemos aquí? Le ganaste a ese mocoso de Bakugo por 5 puntos. Parece que su don no le dio la victoria que buscaba. ¿A quién le importa? Logré entrar en la UA, la mejor escuela de héroes del país, y no necesité usar un Kirk para hacerlo. Midoriya continuó celebrando mientras arrastraba a una risueña Kifune a su nivel y la besaba directamente en los labios, saboreando el gusto antes de soltarla con un chasquido mientras seguía bailando, dejando a la mujer atónita mientras se llevaba una mano a los labios. Cuando Midoriya agarró a Ruby y comenzó a bailar con la tigresa siberiana de 320 kilogramos que parecía tan sorprendida por el hecho como lo estaría cualquiera si le dijeran que esto había sucedido. Lo conseguí y besé a la chica que me gusta, estoy en la cima del mundo. Midoriya parecía estar demasiado en las nubes como para reconocer las palabras que decía cuando la puerta se abrió de golpe y allí estaba Anen, con una sonrisa burlona. ¿Qué es eso de besar chicas? Preguntó a los presentes. Y que, antes de que la mujer zorro pudiera responder, su madre se le adelantó, con la apariencia de un gato que acababa de atrapar al canario. El chico finalmente se atrevió a dar el primer paso. A Midoriya no le importaba que su enamoramiento pareciera un secreto a voces. De todos modos, ya no tendría por qué ser un secreto. Maldita sea, le debo muchísimo dinero a Obi, murmuró Anen mientras se acercaba, dándole una palmada en la espalda a Midoriya y rascándole la barbilla a su compañero de baile. El tigre cerró los ojos con una ternura que casi le hizo olvidar que podía despedazarlo. En fin, oí que celebrabas desde el pasillo, ¿qué se siente al ir a lo mejor de lo mejor? Preguntó el hombre, feliz por su joven amigo. El hombre se lo había ganado, incluso cuando la vida intentó decirle que no, y él lo respetaba. Se siente genial, respondió Midoriya con una sonrisa tonta en el rostro, mientras Anen se reía, sin importarle si sentía la quemadura en su piel. Apoyándose en el hombro del chico, lo acercó. Ese es el espíritu, será mejor que les demuestren, idiotas, de qué estamos hechos, o los asaré. Levantando el otro puño, Midoriya finalmente dejó que el tigre volviera a su siesta mientras le devolvía el gesto. ¿Cuándo hiciste la apuesta? Kifune finalmente logró comunicarse con ellos dos mientras Anen la miraba, confundida por algo. ¿Apuesta? Ah, sí, fue hace tiempo. Pensé que solo se le pasaría el enfado cuando cumpliera 16, supongo que me equivoqué. No tuvo reparo en admitirlo en su cara mientras Midoriya se soltaba de su agarre y volvía con Kifune, sujetando sus manos grandes con las suyas marcadas por las cicatrices. Con una sonrisa, declaró, me prometí a mí mismo que no haría nada hasta conseguirlo. Al fin y al cabo, ella solo se merece lo mejor. Ella se sonrojó un poco ante su sinceridad, y su confianza, impulsada por las buenas noticias, empezó a contagiarse también a ella. ¿Es cierto? Le preguntó ella. Yu, no le dio tiempo a responder, lo agarró y lo atrajo así para otro beso. Esta vez, él sería quien se quedaría sin aliento mientras ella le frotaba las mejillas con los pulgares, sintiendo cómo se le cortaba la respiración antes de que ella la rompiera, dejándolo parpadeando, su cerebro necesitando tiempo para reiniciarse por completo. Entonces creo que te debo una cita para cenar, vamos. Guiándolo hacia afuera, salvó a su madre y a su compañero de estudios mientras la puerta se cerraba tras ellos. Se dirigió al comedor, llevando a su novio como un caballo sediento al abrevadero. No hagan ninguna locura, ustedes dos. Tener hijos a su edad es una experiencia horrible. Les gritó Ken Mikito, sabiendo que la habían oído mientras se giraba hacia la otra persona que ocupaba su oficina. Al ver que estaban solos, se puso manos a la obra. Sobre ese trabajo que me pediste que hiciera. Días antes, los profesores se habían reunido para revisar los resultados del examen antes de finalizarlos y enviar las cartas confirmando si un posible estudiante había sido admitido o no. Como era de esperar, no hay muchos puntos de rescate, comentó Snipe mientras él y los demás revisaban los resultados no solo de los 20 mejores, sino de los 20 mejores estudiantes. Bueno, no les dijeron que les iban a calificar por eso, añadió Cementos.
Aún así, ser un héroe va más allá de ser llamativo y destrozar cosas. Los héroes de la televisión y de internet hablan de eso todo el tiempo, replicó Ectoplasm mientras revisaba algunas grabaciones del examen, lamentando que tantos estudiantes se hubieran centrado únicamente en el combate, incluso cuando algunos veían a otros necesitados. En algunos casos, discutían sobre habilidades como si fuera parte del juego. Me sorprendería que la mayoría pudiera ver más allá de la búsqueda de fama y gloria, les reprendió Snipe. Midnight les hizo notar una excepción. Y aún así, algunos no necesitaron puntos de rescate, como nuestro tercer clasificado, que lo logró sin un solo punto. Su habilidad en combate es excepcional, por decirlo menos. Bakugo pudo haber tenido una apariencia bastante inquietante todo el tiempo, pero también se esforzó por evitar a los demás, por lo que pudieron darse cuenta de que no era simplemente un luchador rabioso, sino más bien alguien que disfrutaba demasiado de la lucha, pero había muchos profesionales así, siendo Mirko un claro ejemplo. No es el único que desentona, ya que el primer puesto tuvo un desempeño extraordinario, pero según sus documentos, su peculiaridad no se limita a aumentar el tamaño, la masa y la fuerza de sus manos. Present Mic afirmó mientras la pantalla mostraba a Kendo, que la chica había impresionado tanto a los examinados como a los profesores con su valiente actuación, desde su peculiaridad y sus efectivos derribos hasta su rapidez para cambiar de estrategia si eso significaba salvar a alguien, incluso dedicando tiempo de sus propios esfuerzos para dar consejos y guiar a la gente hacia donde tendrían más posibilidades de obtener puntos. Pero lo mejor de la actuación fue cuando se enfrentó al objetivo de 0 puntos. Algunos examinados habían quedado atrapados por él, así que ella se separó del grupo y lo enfrentó con una fuerza que no creían posible. Golpeó el suelo y se lanzó hacia él, al que derrotó de un solo golpe. Sin embargo, Aizawa comentó que tuvo suerte de que el examen terminara justo después de aterrizar, ya que parecía que se le habían roto las manos. Es bastante extraño que se enterara de eso, ¿qué? 2 semanas antes del examen, dijo Vlad, mientras Olmig permanecía en silencio. Me alegra que no se haya lastimado demasiado al usar su peculiaridad, como pudiste ver por el estado de su mano. Nesu intervino, desviando la atención de un niño potencialmente problemático a otro. Sin embargo, por otro lado, quienes estaban detrás y delante de él obtuvieron puntos de rescate sustanciales, ya que el primer lugar no habría alcanzado una puntuación tan alta sin ellos. La pantalla mostró la actuación de Midoriya, que, en una sola palabra, él describiría como excepcional. No hubo un solo movimiento en vano y se mantuvo atento a su entorno. Incluso diría que sus movimientos le recordaban a un gato al acecho. Cuesta creer que no tenga ninguna peculiaridad, comentó Midnight mientras Eraserhead fruncía el ceño. Me cuesta creer que, después de esa actuación, existan herramientas que puedan imitar las suyas, pero no solo no se presentó al examen, sino que su acto final sería prácticamente imposible sin algún tipo de peculiaridad. El héroe clandestino afirmó, tan directo como siempre y con un claro escepticismo, aunque no era el único que pensaba así. Y sin embargo, cuando Recovergel analizó su sangre, el resultado fue negativo para cualquier gen peculiar, lo que coincide con su historial médico, añadió Ectoplasm, ya que Nesu le había dado instrucciones a la médica para que tomara una muestra de su sangre y la analizara más tarde, y ella había confirmado que el chico decía la verdad. Lo que hizo el chico fue inusual, diría que debería ser imposible. Sin embargo, Snipe criticó ese resultado, ya que, fuera o no una prueba de peculiaridad, ningún humano poseía ese tipo de poder y habilidad. En serio, tuve la oportunidad de examinar la madera que dejó y, aunque es de una calidad increíble, no debería haber tenido la resistencia suficiente para usarse de esa manera, y mucho menos crecer tan rápido. Power Loader intervino, ya que había sido él quien limpió después de los exámenes y eso significaba recuperar trozos de madera para analizarlos, pues tal vez pensó que se trataba de algún tipo de nuevo material de soporte para bordes, una planta autorreplicante de alta velocidad o algo así, pero no encontró nada. Era simplemente madera de ciprés común. A menos, claro está, que lo estuviera exagerando, reflexionó Nesu, deteniendo la grabación en una escena concreta donde Midoriya se había detenido y aplaudido. Le resultaba familiar, tanto para bien como para mal. Lo cual no hace más que aumentar las preguntas que tenemos sobre él, añadió 13. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El chico obtuvo la puntuación más alta entre todos los aspirantes en la prueba física, pero no tenemos ni idea de cómo lo logró. ¿La comisión querrá respuestas al respecto?, preguntó Cementos, ya que se trataba de una situación bastante delicada. Sin embargo, Nesu no lo consideró tan delicado como ellos, y sonrió mientras tomaba un sorbo de té.
Lo trataremos como a cualquier otro aspirante, y su puntuación justifica de sobra que tenga un lugar en la promoción de héroes de primavera. Su respuesta causó revuelo cuando Snipe se inclinó hacia él. ¿Es eso prudente? Dejando de lado el estado del Kid de Izuku Midoriya, hay lagunas preocupantes en su expediente académico. El chico desapareció durante la mayor parte de su tercer año y no sabemos por qué ni a dónde. Tiene razón, el niño no está gravemente enfermo, ni tenemos ningún registro que indique una estancia prolongada en un hospital, añadió 13, quienes estaban preocupados porque Nezu no se lo tomaba a la ligera, pero él tenía motivos de sobra para sospechar que estaban exagerando. Si bien es preocupante, su historial médico no presenta irregularidades ni irregularidades. Lo juzgamos por su carácter, pero si sus inquietudes son demasiado importantes como para ignorarlas, podemos hacer que todos los alumnos de primer año se sometan a un examen médico durante su primera semana, declaró Nezu, mirando a su equipo. Por supuesto, eso no significa que lo dejaré entrar al campus sin precauciones. Lo vigilaremos a él y a sus actividades para ver si realmente es un mal estudiante, pero hasta que haga algo que lo justifique, será tratado como cualquier otro estudiante. Ante su declaración, nadie quiso continuar, ya sea porque lo consideraron inútil o porque estaban de acuerdo con él en algún aspecto. Una vez resuelto ese asunto, surgió otro. Una vez resuelto esto, ¿cómo se organizarán las clases de héroes? Vlad, Eraser, ¿tienen alguna preferencia por algún alumno? Si bien Nezu seleccionó a 15 alumnos para cada clase, los tutores podían seleccionar hasta 5 más, ya que lo implementó de manera que, si cometía algún error, los profesores que mejor conocían sus capacidades pudieran elegir a los alumnos que consideraban mejor preparados para ayudar. Yo me encargo de Kendo, su peculiaridad es inestable en este momento y tendrá que trabajar en ella antes de que se cause un daño permanente a sí misma o a otros, respondió Eraseread, lo cual tenía sentido ya que su peculiaridad lo hacía excelente para lidiar con tipos poderosos, aunque solo fuera para humillarlos antes de que salieran al campo y cometieran un error crítico. Me quedo con Midoriya. Si su carácter es un problema, lo vigilaré de cerca, pero como dijiste, merece el beneficio de la duda. Vlad respondió después de él. Vlad era un experto en enseñar a estudiantes con peculiaridades técnicas, pero como era el profesor más veterano de Eraser por un par de años, tenía más experiencia lidiando con estudiantes más impredecibles como Midoriya y su poder aún por identificar. Por fin llegó el primer día de clases. Midoriya se levantó temprano y siguió su rutina matutina. Trotar, ducharse y desayunar en silencio. Por una vez, la televisión estaba apagada, ya que no tenía ganas de ver las noticias en ese momento, y además, podía informarse más tarde. Mientras desayunaba, encontró una nota en el escritorio de su madre, quien seguramente había regresado después de que él se acostara y se había marchado antes de que se despertara. No sabía qué esperar al abrirla, tal vez buena suerte u otros buenos deseos, pero en cambio solo decía: vendré con la compra, lo que le hizo arquear una ceja, pero nada más, mientras terminaba de comer. Tras alimentar a Mario y Peach, el primero parecía enfadado con él por no haberlo llevado al santuario, se miró el uniforme en el espejo por última vez para asegurarse de que estuviera limpio, planchado y presentable. El único problema era la corbata, que no conseguía abrocharse bien. Pero eso no importaba, pues cogió su bufanda, se anudó la corbata lo mejor que pudo y salió corriendo de su apartamento, ahora vacío. Al salir del apartamento y cruzar la esquina, respiró hondo el aire primaveral antes de sonreír y girarse para correr hacia la UA, dejando a la gente perpleja hasta que se fijaron en su uniforme y lo atribuyeron a la emoción del año nuevo. Tenían razón en parte. Entrar en la UA era todo un reto, ya que la tasa de admisión era de 1 entre 300, y las únicas dos maneras eran mediante el examen general, que era el que usaba la mayoría, y el examen de recomendación, que requería el patrocinio de una persona influyente, generalmente profesionales. Para colmo, esos cupos por recomendación ocupaban 4 de los 40 cupos del curso de héroes. Según los formularios que le habían enviado, esos estudiantes recomendados se distribuían equitativamente entre las dos clases de héroes, pero no se especificaba el motivo ni el método de distribución. Todo eso era importante, pero lo que realmente le alegraba el día era que tenía novia. Solo pensarlo le hacía sentir mariposas en el estómago mientras corría hacia la escuela, llegando al campus mucho antes de que sonara la campana. No diría que su primera cita fue la mejor, ya que siempre había pensado que la conquistaría como en las telenovelas, pero el simple hecho de poder disfrutar de una buena comida con ella en el comedor había sido una velada estupenda, tanto que no había golpeado a nadie que comentaba que tardaba tanto en dar el primer paso.
Eso no significaba que no los hiciera tropezar. Disminuyendo la velocidad, comenzó a buscar su aula, ya que le habían asignado la clase B, pero logró divisar su letrero sobre una puerta de tamaño casi cómico. Al mirarla, se preguntó si la aula había construido así precisamente por su tamaño excepcionalmente grande, pues si no se equivocaba con sus medidas, incluso Kifune podría pasar con el brazo extendido hacia arriba sin tocar la parte superior. Incluso podría saltar para intentarlo y probablemente no lo lograría. Al ver el gran letrero rojo en la puerta que la identificaba como 1B, extendió la mano hacia la manija. Espero que no estén en mi clase, pensó en voz alta, recordando a Bakugo y a ese chico con gafas. Con este último no tenía muchos problemas, pero le gustaría empezar de cero. El primero era un fastidio, y no ayudaba que hubiera recibido la misma carta de admisión con sus calificaciones y que tuviera que estar con él en su graduación mientras el director no paraba de hablar de cómo siempre supieron que estaban destinados a la grandeza. Apenas logró mantener la compostura, no por furia, sino por cierta diversión, pues el cambio radical en su evaluación del problemático débil y sin peculiaridad debería haber sido estudiado. Al abrir la puerta, comprobó que, a pesar de su tamaño, se abría con poco esfuerzo, pero su atención se centró en el otro ocupante de la habitación, que ya estaba sentado en su escritorio leyendo un libro en silencio, con el rostro tan pasivo y sereno como el día del examen. Al acercarse a su escritorio, pensó que sería agradable saludarla. Buenos días, Kodai. Me alegra verte aquí. Tú también. Sus ojos azules permanecieron tan serenos como la superficie de un estanque, pero aún brillantes. Buen trabajo por quedar en segundo lugar. Se sintió un poco eufórico por eso, pero por mucho que Shizune le dijera que debería dejar que ella lo elogiara más, eso solo lo incomodaba. Llevas mucho tiempo aquí. Así que continuó la conversación. Kodai negó con la cabeza antes de volver a concentrarse en su libro, del que ahora se daba cuenta de que era un título de la serie Paraíso del Amor. ¿Cómo lo había conseguido, o por qué le pareció oportuno leerlo durante la clase el primer día, también era un misterio? Solo unos minutos. Decidió dirigirse a su asiento, desde donde estaba ella al final de la primera fila. Sacó su guía y vio que le habían asignado un asiento en el otro extremo, justo en medio de la cuarta fila. Dejó su mochila y se sentó. Apoyó la cabeza en los brazos y cerró los ojos para concentrarse en el edificio que los rodeaba mientras hacía algunos ejercicios de respiración. Se preguntaba qué le depararía el primer día.